Suscríbete a la Panterita. Buen día, ¿qué tal? Un saludo a todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Hola Fabio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Un cordial saludo a todos los oyentes. Juan Martín, ¿cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para Johnny Gol, ¿qué tal? Buen día, saludos día. para todos. Bien, el caso Olimpia, Marcelo Recanate. Ojo que lo de Recanate está tomando ribetes de seriedad, porque Johnny Juanma de movida era alguna lejana posibilidad, por allí le hincaban que él pueda volver al Olimpia, pero parece que es cosa seria. En realidad, Ariel, cuando se anuncia la salida la no presentación de la candidatura de Miguel Cardona, Bruno recibía aquí la información que era uno de los candidatos, pero dependiendo de respaldo de gente importante en la parte económica. Pero esta vez ya él mismo está viendo el mercado, viendo qué cantidad de respaldo del asociado, del socio. Escuchándole a Ricardo Tabarelli, que estuvo ayer con él y que posteó, y que sirvió para que Recanate también vaya recogiendo datos, realizando una suerte de estudio de mercado o una suerte de reconocimiento de campo, buscando a ver si tiene el respaldo. Escuchando a Ricardo, Recanate no querría una contienda electoral. Sí. Él quiere una unidad. Es decir, por ejemplo, que si él va a ser el candidato, que el oficialismo le respalde. Claro que haya, exagerando un poco, la bendición del resto que venía, que venía acompañando el trabajo de Cardona, del mismo presidente actual. Y aquí creo que ya podemos equipo. entrar ahí. Yo sé que se puede hablar, conversaciones, negociaciones, pero ya podemos topetarnos, encontrarnos con el primer inconveniente, porque hasta donde yo sé, Johnny, y vos me hago corregir, Cardona inclusive ya tiene a un señalado, a un elegido, y que Cardona querría seguir con su proyecto que él comenzó con alguien que estuvo con él en su estructura. Del equipo. Con alguien, efectivamente, de su equipo. Pero bueno, mucha agua aún correrá y pasará bajo el puente. Estamos en contacto con Carlos Aitor García, el gerente del Olimpia. Carlos, ¿cómo está? Ariel te saluda, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien acá, Carlos. Feliz año 2024 y contanos cómo está marchando esta parte final, ya no sé si llamarlo pretemporada, de preparación, porque ya debutan en el campeonato el próximo viernes. Sí, esta es la última semana de preparación. Arrancamos ya el día 26 de diciembre y la verdad que con la impaciencia que se lleve en los últimos días, deseando que llegue el inicio del campeonato para empezar a arrancar a competir. El tema es que con casi nadie de los nuevos podrán contar para esta primera fecha, ¿no? No, bueno, eso tendrá que evaluar el cuerpo técnico. Los jugadores que ya están inscritos pues tendrán que ver, obviamente, los que hayan podido hacer pretemporada con sus equipos, seguramente estén más cerca de poder estar a disposición. Eso valorará el cuerpo técnico y bueno, veremos el viernes a ver si se utiliza alguno de los nuevos o no. En cuanto a los refuerzos, Aitor, estamos hablando de ya la llegada de Espínola, lateral derecho, de Benítez, el central, Fernando Román, lateral izquierdo. Lo de Arrúa, a estas alturas ya se puede decir que está confirmado también para el plantel. No, todavía no. Bueno, ya es de público conocimiento, ¿verdad? Que hay un interés por parte de Olimpia en contar con él, pero no está cerrado. Faltan detalles que tienen que ver con el jugador y su club actual. Así es, faltan todavía que todas las partes nos pongamos de acuerdo para poder cerrarlo. ¿Y cómo está Prato? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo viste, Aitor? Bien, la verdad que el nivel de ambición de él es muy grande. Él llegó ya cuando tuvimos la primera conversación de entrada, transmitió las ganas que tiene de ganar títulos, de pelear por campeonatos, de estar en un equipo que siempre es protagonista en los torneos en los que participa y la verdad que es un jugador de mucha jerarquía y creo que nos va a ayudar mucho a llegar a nuestros objetivos. ¿Crees que, no sé si en la primera fecha, pero ya pronto está para estar dentro de los que puede disponer Chiqui-Arce? Bueno, eso como te decía, va a estar evaluando el cuerpo técnico. Nosotros ahora tenemos las dos primeras fechas muy seguidas y bueno, sé que no le van a apurar y van evaluando a ver cómo se encuentra él y cómo le ven para que entre a una mano lo antes posible. ¿Lo de Carlos Arrúa sería lo último que están esperando o hay otro movimiento más en el mercado, Aitor? Bueno, en principio
principio con eso estaríamos bien, pero obviamente seguimos monitoreando el mercado y si hay alguna otra posición que podemos reforzar, pues vamos a estar atentos. Aitor, respecto a ver, el que se fue Gamarra, que fue muy bien vendido, de hecho se pasó al Paranaense de Brasil, ya no se mueve nadie de Olimpia. Por ejemplo, pregunto, ¿no convencieron ofertas por Fernando Cardoso o no las hubieron, o no las hubo? No hubo ninguna oferta formal por Fernando Cardoso. Lo que sí que obviamente los jugadores con los que cuenta el técnico, con los que se va a contar con ellos a nivel deportivo, solo saldrán si es una muy buena oferta. Ahora, con respecto a lo de Fernando Cardoso, él si hace un buen preolímpico, ¿está todavía latente la posibilidad de que lo puedan vender después? Como te decía, va a depender de la oferta. O sea, el club, por la situación en la que está, no está tampoco para rechazar ofertas importantes, y si es una oferta importante como fue la de Mateo, el club venderá. Y sobre Guillermo Paiva, ¿no llegó una propuesta de Argentinos Juniors? Las propuestas que llegan, obviamente, las evalúa la comisión directiva, pero es justo lo que te estaba comentando antes. Si llegan ofertas, solo se van a valorar ofertas que sean traspasos, no se van a valorar ofertas de préstamo. A esta altura, Aitor, ¿puedes confirmar que Olveira se queda? Sí. Puedo confirmar que Olveira se queda. Estamos muy contentos con él. Creo que ya el otro día también Coto estuvo hablando de eso. Nosotros estamos muy contentos con él. Tenemos dos grandísimos arqueros. Sabemos que va a ser complicado para el profe elegir y bueno, pero es lo que deseamos en todas las posiciones, ¿verdad? En jugadores de jerarquía, que cualquiera de los dos pueda responder. Facundo Aurora empezó a trabajar en campo de juego y ya tuvo minutos en el amistoso contra Guaraní en el equipo alternativo. Carlos, anticiparon, en este caso el tiempo anticipó su recuperación, o era el tiempo que estaban pensando para que él pueda volver al campo de juego. Sí, no se anticipó nada. O sea, todo ha estado coordinado con el cuerpo médico para que el jugador llegue en óptimas condiciones en el momento en el que tiene que estar. Ahora, con respecto a la llegada de Morínigo, ese lateral izquierdo que llegó desde Argentina, ¿él va a formar parte del plantel de primera? Sí, va a arrancar en el plantel de primera. Obviamente luego hay que ver cómo evoluciona, pero la idea es que sí. Nosotros también obviamente monitoreamos la posibilidad de poder incorporar también jugadores que sean proyectos. Él además su madre es paraguaya, con lo cual obviamente nosotros también, como van bajando el cupo de extranjeros, tenemos que estar atentos también a este tipo de oportunidades de mercado. El jugador viene sin cargo al club, vamos a ver cómo evoluciona. En principio va a estar a disposición del primer equipo, pero también con vistas a poder ayudar al equipo que participa en 2 meses en Copa Libertadores, si se considera. ¿Con los que llegaron a Aitor se ha cumplido integralmente o cabalmente con los pedidos de Chiqui Arce o faltan algunos puestos? Bueno, yo creo que todo siempre es mejorable y, como te decía, vamos a estar atentos a cómo evoluciona el mercado. En principio yo creo que estamos bastante bien, pero bueno, como te decía, si hay alguna otra oportunidad que podamos reforzar alguna otra posición, vamos a estar atentos. En ese sentido, Aitor, ¿tiene algún tiempo limitado de levantamiento de la sanción o tienen un tiempo todavía prolongado de intentar fichar? Pues la verdad que no sabemos el tiempo que tenemos. Nosotros estamos trabajando igualmente, preparándonos para como te decía antes, para si aparece la oportunidad poderla cometer, y si en algún momento pues se cierra la ventana, pues bueno, hasta ahí habremos llegado. Por suerte ahora con los jugadores que han venido, la verdad que creo que han sido buenos refuerzos, que hemos potenciado bastante el plantel, pero bueno, mientras siga abierto el mercado seguiremos atentos. ¿Están conformes con los chicos sub-19 que van a poder tener para contar con ellos? Alan Cano, Matías Almeida, hay un zaguero que no puede jugar ahora, nos decía Chiqui hace poco en conferencia. O sea, hay jugadores para cumplir con la bolsa, Aitor. Sí, así es. El año pasado iniciamos un proyecto con la incorporación de Iván Vázquez, que trabaja junto con Monzón en el tema de formativas. Cambiamos un poco la manera de trabajar. Creo que potenciamos mucho esta generación 2004 y 2005, que son sub-19 y sub-20, que son el grupo que clasificó por primera vez a
a Copa Libertadores, y la idea es obviamente seguir trabajando, seguir mejorando la captación, seguir mejorando la retención de talento para que no se nos escapen jugadores a otros clubes, y seguir trabajando en su formación para que cuando lleguen a primera lleguen lo más preparados posibles y le puedan ayudar al equipo. Hay una gran expectativa de los hinchas de Olimpia con respecto a Lucas Prato. ¿Cómo fue esa negociación ahí, Torra? ¿Llevaste adelante vos? ¿Estabas siguiendo al jugador y sus movimientos? Sí, obviamente es un jugador de muchísima jerarquía, lo estábamos siguiendo, era una posición que habíamos conversado con el profe que necesitamos reforzar, y la verdad que, bueno, al igual que en el resto de contrataciones, hubo un consenso absoluto entre el departamento de inteligencia, por decirlo de alguna manera, el cuerpo técnico, conmigo, con Raúl, con los directivos. La verdad que estamos todos de acuerdo que era una buena oportunidad, que era un futbolista que podía llegar a ayudar a sumar, y una vez que nos pusimos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo que podía ser una buena oportunidad, pues la verdad que lo hicimos muy rápido, y prácticamente en 6 horas y media se cerró el fichaje, también obviamente por la voluntad que tenía el jugador de venir aquí. La verdad que todo ayudó mucho. ¿El primero que tomó contacto con él fuiste vos, Aitor? Sí, así es. O sea, yo inicié el contacto, y luego cuando ya estábamos cerca ya le llamó el profe que ya había hablado con él porque lo había intentado llevar a otro club con anterioridad. Entonces, el jugador obviamente ya estaba contento porque sabía que el técnico lo quería, estaba contento porque sabía que el club lo quería, estaba contento porque conoce el club, sabe dónde viene, sabe cómo es nuestra gente. Creo que el año pasado, esos partidos de Copa Libertadores creo que le recordaron a todo el mundo la grandeza que tiene este club y su gente, y eso también hace más atractivo para los futbolistas del exterior el hecho de querer venir aquí. ¿Por caro se amoldó un poco al presupuesto de Olimpia, Aitor? Sí, nosotros tenemos una hoja de ruta muy definida, manejamos un documento con el presidente y con Coto, obviamente también con la directiva, ¿no? Pero son con las personas con las que yo estoy en el día a día trabajando más de cerca con el tema de las incorporaciones, donde tenemos muy claro el margen de maniobra que se nos ha quedado por los jugadores que han salido, el margen con el que podemos trabajar, y obviamente no nos salimos un milímetro de eso. ¿Hubo contacto con Arturo Vidal de su parte, Carlos? Nosotros siempre, como decía antes, siempre estamos atentos a los jugadores de jerarquía, los jugadores que pueden llegar a ayudar y a dar un salto de calidad al club, pero nosotros no estamos en la carrera por Arturo Vidal, porque justo como te estaba diciendo ahora, es un jugador, grandísimo jugador, pero que además él también conoce el club y conoce a nuestra afición y sabe lo grande que es Olimpia, pero económicamente está fuera de nuestras posibilidades. ¿Y con Claudio Aquino contactaron? Claudio es otro jugador que es muy interesante, pero pertenece a otro club que es Vélez, que no tiene ningún interés en deshacerse del jugador, con lo cual nosotros no podemos pujar por él. Aitor, ¿cómo les tomó este anuncio que hizo el presidente la semana pasada, que no se va a presentar para seguir en su rol de presidente del Olimpia? ¿Les sorprendió? ¿Les dejó algo desorientado o no? Bueno, nosotros sabíamos que él había tenido un desgaste muy grande porque ha hecho un esfuerzo enorme en estos 2 años que lleva a la cabeza del club. Sabemos todo el gran trabajo que ha hecho y obviamente las dificultades, el nivel de presión que había para pagar todas las deudas, las amenazas que había con quita de puntos, con descenso y demás, y sabemos que ha tenido un desgaste muy grande y bueno, desorientados no, porque él, hasta marzo sigue siendo presidente y él manifiesta también la intención de seguir de alguna manera ligado al club, y lo único, yo en mi parte por lo menos, lo único que siento es agradecimiento hacia él por la confianza que me ha dado siempre, nada más que eso. Carlos, para el inicio del campeonato, entonces, todos están habilitados, ya depende del cuerpo técnico, están registrados estos futbolistas para el inicio del campeonato. Con Fernando creo que todavía falta alguna cosa para registrarle, no está, por eso todavía no se ha anunciado oficialmente, falta ajustar alguna cosa, pero sí, la idea es que se registre para que se habilite para el fin de semana, y los demás jugadores sí ya están registrados, pero como te decía, obviamente los jugadores que han hecho
pretemporada con sus clubes, seguramente partan con alguna ventaja de cara al viernes, pero eso es una decisión 100% del cuerpo técnico que valorarán ellos. No había vuelta atrás con el gramado del estadio, había que hacer esos trabajos sí o sí, renunciar un poco a lo que significa la localía, Aitor. Sí, yo creo que en algún momento era una cosa que se iba a tener que hacer, porque bueno, va a ser a partir de 2025, además es un requisito de la APF, es que solamente hay un tipo de gramado. En algún momento había que hacerlo, creo que era un buen momento hacerlo ahora. Y respecto a la localía, bueno, nosotros la verdad que cuando está nuestra gente nos sentimos locales en cualquier cancha, así que si bien obviamente para uno nuestra cancha principal, hacer de local en Defensores o en cualquier otra cancha nos vamos a sentir igual de locales y bien respaldados por nuestra gente. ¿Aproximadamente para cuándo proyectan volver a Para Uno? Y más o menos lo que marcaban era 100 días desde el inicio, así que yo creo que será más o menos aproximadamente mitad de abril si no hay ningún cambio, no hay ningún inconveniente. Con esto, si hablamos de abril, estaríamos hablando ya pasada la sexta fecha, ¿verdad? Claro. ¿Piensan el clásico del Defensores del Chaco o piensan llevarlo al interior, Carlos? Realmente no hemos entrado a valorarlo todavía, si te soy sincero. Ahora mismo estamos enfocados en las primeras fechas nada más. Y a ti vamos a ver si no se resuelve antes lo de la cancha. Y ahora mismo estamos enfocados en los primeros objetivos que tenemos, que son los que vienen ahora, porque bueno, abril va a ser, todavía queda mucho. Carlos, lleva un año trabajando en Olimpia. En este puesto, ¿sintió respaldo, la tranquilidad para trabajar, libertad plena para elección, para contactar con jugadores? Porque siempre el hincha te dice, mira que un gerente le cuesta trabajar en el fútbol paraguayo. Bueno, la verdad que obviamente las decisiones no son unilaterales y tampoco debe ser así. Aquí trabajamos todos en conjunto. También quiero aprovechar para agradecerle también al cuerpo técnico la confianza, pues la verdad que con Chiqui hemos estado trabajando muy de cerca para todo el tema de las contrataciones. Obviamente tampoco tienes algo que decía yo, pero sí respecto a la pregunta del respaldo, sí, se me ha sentido muy respaldado por la directiva, por el presidente y dentro de mis capacidades hemos tomado las decisiones en conjunto de la mejor manera posible. Nosotros iniciamos hace un año un proyecto que no solo incluía primera, que también incluía formativas con la incorporación de Iván y el cambio de forma de trabajo en formativas. Arrancamos también, que es un proyecto que está liderando Raúl, de abrir escuelas por todo el país. Ahora la sub-15 nuestra se va a jugar un torneo en Brasil. Dentro de un mes se inicia el campus de Ciudad del Este. En 2 meses vamos a Copa Libertadores sub-20. Hay muchos proyectos que estamos iniciando y la verdad que obviamente habría sido absolutamente imposible sin el respaldo del club. ¿Para cuándo crees que se va a resolver lo de Arrua, Aitor? ¿Crees que ya en esta semana lo pueden anunciar? Yo es que creo que no está tanto entre nuestras manos. Esperamos que, obviamente, nuestro objetivo es tratar de resolver todas las incorporaciones lo antes posible, a poder ser, como dices tú, en esta semana, pero bueno, hay cosas que se escapan un poco a nosotros y esperamos, la verdad que sí esperamos resolverlo lo antes posible. ¿Siempre estás en contacto con Fernando Jubero? No, y obviamente ahora que estamos uno en cada lado de la vereda, pues un poco menos. Un poco menos. Ya se perdió el contacto, ¿eh? Sí, pero bueno, no hay buena relación, o sea, no hay ningún inconveniente, simplemente cada uno decide hacer, bueno, en mi caso yo decidí hacer mi camino por otro lado y ya está, no hay ningún inconveniente. Seguro que sí. Para cerrar, ¿qué hora le llamaste a Prato y qué hora la negociación ya estaba cerrada? Pues vos te decía que eran 6:30, pues yo creo que fue más o menos a las 6 de la tarde cuando inició todo, cerca de las 6 de la tarde, y a las 12:30 de la noche fue cuando se mandó ya el precontrato firmado, que obviamente estaba sujeto a superar la revisión médica, y ya fue cuando me pude dormir, porque obviamente hasta que no estaba cerrado ya no estaba tranquilo, y fue eso del orden de las 12:30, 1:45 de la mañana, cuando ya se mandó el precontrato firmado. ¿Te acordás qué día fue, Aitor? El día de la semana no lo recuerdo, pues la verdad está siendo un mercado muy intenso, porque bueno, recién levantamos la sanción hace unos días y aunque obviamente veníamos trabajando y veníamos avanzando, ahí ha sido el momento de acelerar todo
y la verdad es que están siendo unos días muy muy movidos, de dormir poco, de levantarse pronto, acostarse tarde, tratando de cerrarlo todo, como te decía antes, lo antes posible, porque sabemos lo que va a durar la ventana abierta, así que tenemos que acelerar todos los temas. Él, a esta altura ya es un paraguayo más, Ariel. ¿En serio? Está radicado en el país. ¿Es así, Carlos? ¿Ya tiene casa aquí en Asunción? O sea, no tengo casa mía, vivo alquilado, pero mi mujer es paraguaya, sí. Ah, no, ya te quedas entonces, Carlos. Ya. Olvídate de España, ¿eh? Olvídate. Bueno, Es un a ver si trotamundo. me han ido en vacaciones, por lo menos. Seguro que sí. Aitor, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo. Nada, gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Hasta luego. Carlos Aitor García, el gerente del Olimpia. Sí, Tiró muchas cosas. Sí, sobre todo cómo se maniobró lo de Prato, cómo lo hicieron rápido, ¿no? La convicción de hacerlo de una manera en donde, a pesar de, no digo limitaciones, pero sí de un techo para pagar ciertos presupuestos de jugadores, atletas que puedan llegar, para, sobre todo uno de trayectoria internacional como Prato, se amoldaron, se acomodaron, el jugador también tuvo predisposición y así llegó a Paraguay. Descartando también lo de Arturo Vidal, ¿verdad? Exacto, sí, descartó por la parte económica. Y por eso es importante, Fabio y Ariel. Por lo Juanma. que yo entendí es que ni hubo gestión por Arturo Vidal. No, pero Por Vidal. yo creo me que parece hubo un que- llamado porque él dice conoce la gente, conoce lo que es Olimpia. No, claro. Hubo Hubo un llamado, un sondeo por lo menos sondeo, para... ahí, claro. sondeo. Y lo de Carlos Arruga, definitivamente Nacional y el jugador tienen que arreglar, no sé si llamarle diferencia o un punto de equilibrio, porque me parece que por algo esto no se está anunciando todavía. Claro. Por eso que nos decías Douglas Martínez ayer, por lo que estábamos hablando, por las informaciones que estábamos recogiendo con respecto a la situación de Carlos Arruga, que aparentemente el jugador está disponible o está dispuesto a firmar un contrato de prolongación por un año más, Así es decir, es. hasta diciembre de 2025. Sí. Pero Nacional, como ya lo dijo la directiva a través de la postura que han asumido los responsables, quieren, aparte del año que debe cumplir en esta temporada, 2 años más. Es decir, que culmine su contrato en diciembre de 2026. Y ahí me parece que todavía están negociando entre el Club Nacional y el jugador, porque lo de Olimpia, lo decía el mismo Aitor, no depende de nosotros, ya está en Bueno, manos de otra gente. título de la entrevista a Fabio Martín. Si tenés que escribir acá, ABC mañana. Hoy es el título enciso, con las estrellas del fútbol. ¿Qué colocas aquí mañana? Sobre la entrevista de Aitor. Claro, ¿verdad? claro. Y la historia del mercado. ¿Una frase? Una frase. Con Prato cerramos en 6 horas. Sí, claro. ¿Puede ser? Y con Vidal... Puede entrar, ¿verdad? En dos No, textos. está O bien solamente lo de- dice- lo de Prato. Lo de Prato es el que está, ¿verdad? ¿Y vos, Johnny? Prato se arregló en 6 horas, sí. Prato. Y sí, Prato. No sé, Juan Martín, si querés participar, ¿verdad? Para ¿Por el qué? título. ¿Por qué No, no? pregunta nomás. ¿Por Vos qué siempre no? le pones- No, espera, pero vos querés ayer me autorizar. dijo- No, yo no no sé querés cuál sabe, encasillar, pero no. como Juan Vos le Martín está criticás, más, pero no sé, esto es está muy más vinculado amplio. con la A nuestro información del conductor Cerro. de siempre, vos le criticás que es un dictador y todo. pero yo no- pero vos, pero vos le yo estás le pre- limitando al Me compañero. está encasillando, me está cerrando Sí, la pero puerta, la yo- gente de Olimpia me está yo le- tirando encima. Pero yo le pregunté, yo solo le pregunté, no dije, ¿Pero por no, qué? él no tenía un derecho, El ¿verdad? fútbol Para, es muy para- amplio. tiene que primero que todo no lo voy a No, hacer el porque no fútbol es tenía un muy derecho amplio. para decirle, vos no vas a De hecho, participar que de... pregunté también. Yo pregunté nomás. Él transcribe todo lo que dice técnico en su cuenta de... Participé de la Twitter, por ejemplo, entrevista, ¿verdad? le hice la consulta. ¿Y vos haces lo claro, mismo, no? ay, No, todo. yo no soy de transcribir. No. ¿Y de no, Olimpia? ¿Información de Olimpia? Sí, ¿verdad? Eso sí, ahora estoy más en la Pero de política. Cerro no. Cerro no. No, de Cerro no. De Cerro no. Ahora estoy más en la política. Estoy ¿Y más la- con los Nepo Babies, que estoy más a full. He visto que Fiona fue de tendencia. No, terrible. Qué terrible esa niña. No. Está haciendo un Está desastre. bien, está bien. Hay que seguir así. Hoy No, de hecho, hay llegó- Hay que presionar, hay que presionar. Hay que desmantelar Otro- sí. esta guarida Bueno, de- que Olimpia dictadores. no, Martín. no le cierra la puerta, no sale al mercado, por más que contrate a Carlos Arrua, no sale al mercado. Van a seguir. Pero siempre se dice viendo así, opciones, dice. básicamente ya cumplimos con los requisitos, pero Y después otra por allí cosa se es aparece que- algún jugador sin cargo. Siempre Después todos otra los clubes cosa, dicen. otra frase fuerte para mí, que Olimpia no está en condiciones de rechazar ofertas buenas, digo. Esa fue también una frase. Ofertas buenas. Sí, Sí, es ofertas justamente buenas. lo que se Pero espera por Prato, lo de pues, Cardoso. fichaje. Para Prato, venta, pues, para venta, no para préstamo. Para compra. Entonces, compra. lo de Paiva se descarta.
Por más que sea un préstamo con cargo. Por más que sea Con un cargo. buen préstamo, un préstamo Con opción a compra. con opción a compra con cargo importante. Yo creo que No en el se caso, acepta. en el caso de Paiva y sería de vuelta, ¿cómo dijiste? Dice alguna vez? Wilson que Chiqui pidió 8 refuerzos. Que todavía Taparse, no se llegó a ese cupo. ¿cómo dijiste una vez por el tema de Cerro? Taparse el cuerpo y Claro. Pero esa claro, frase con taparse el la cabeza, viejazo, taparse el Juanma, y ¿cómo? cubrirse. Tapar la cabeza y Pero, taparse el vos- pie, claro. Vos No. pasa que está diciendo que Fabio descubrió esa frase. No. Esa frase cuando yo tenía 7 años ya escuchaba. pero no, cae bien, está cae bien, bien, está cae bien. Está Cae sencillo. bien. Por cualquier ¿Qué cosa. pasa conmigo? está muy bien. Por cualquier- ¿Qué te hizo, Juanma? Pero es que Ya Juanma, vos me me hablas frases de- viejas. atribuía No, a Fabio no, esa Por frase. favor. No, Las pero- frases Fue lo que él viejas. dijo en algún momento. Puse Juanma, vos le debes Juanma. plata, Ariel. Te pregunto bien. No sé. No, pero Llamame se está para tomando. hermano, no sé. La Porque- frase la manda. Si querés opinar, Juan, vamos a Te opinar. tapa la cara. Mira que yo, descubrí tu pie. Diariamente- Si tu pie en la cabeza. Diariamente yo suelo suelo ya sé, defender pero- adelante los ataques que recibe generalmente Ariel, pero ya me está atacando a mí que llegué, no puedo hablar Es que Olimpia, a no mí puedo también, hablar... a mí también me dijo. Juanma, ¿puedo ¿vas a hablar opinar si de Cerro querés? conmigo? Si querés, pues... No, ¿Puedes decir algo si que Este- ¿Podés hablar si querés, Juanma? No, No, ¿qué te pues pasa, si Ariel? si lo vendé a Paiva, de vuelta ahí queda en deuda con la zona delantera. Más Zona aún ofensiva. cuando el técnico dijo, no, yo lo voy a recuperar a él. Claro. No, por eso no, Así no. es. Hay un interés deportivo muy grande por parte de Chiqui Arce en el jugador y entonces está, como vos decís, Johnny, está difícil. Está difícil que se logre, salvo que vengan una oferta ya cash, ¿verdad? Un dinero importante para comprar el pase, ¿verdad? Que no va a hacer, ¿verdad? Pero volviendo al tema Prato, que es nuestro título, creo que en parte coincidimos. ¿Usted está enamorado de Prato, Ariel? No, pero, sí, yo creo que va a ¿Está le va a dar enamorado de una Prato? buena mano limpia. ¿Eh? Va a ser tipo Boselli. Tipo... No. Mira que tiene 34 recién. Sí, Motivado, sí. metido, enchufado. Pero a diferencia de Boselli, vino de Corinthians, tiene defensa y justicia. ¿Viste que le gusta el berrinche? No, pero No, como es vos que me la realidad- tracaste- es que la como vos me realidad- Pero tracaste- yo Boselli que ya soy- no jugaba en Corinthians. Ya, no sé, ni suplente. Claro, en Corinthians era Sí. bastante, era resistido así como Iturbe cuando llegó, ¿verdad? Sí. Hacerlo ahora. Ahí Yo está, que por soy ejemplo, hincha de Defensa y Justicia y seguí la campaña de Defensa y Justicia, fue muy Poco, pobre poco. la actuación de De Prato. Prato. No desconocemos la categoría del futbolista, a lo mejor trabajando físicamente y más aún cuando Chiqui Arce es un técnico que sabe lo que le va a dar Prato. Ya habló en su momento con él para llevarlo a Cerro, justo él se iba a Holanda. Le dijo no. No, él hay volvía de compromiso. Holanda en aquel momento. Es Había que, lesionado es que allá. también, ¿se acuerdan que cuando llegó Marcelo Moreno Martins decía, ya me mostró video el profe, cómo quiere jugar, cómo Sí. me quiere tener a mí en el área? No pasó nada. Son cuestiones que tienen que ver muchas veces con el jugador también, depende mucho del jugador, pero viendo un poco la experiencia de Prato, quizás nuestro fútbol le pueda venir bien, ¿verdad? Es cierto que se apagó un poquito, o bajó de nivel en los últimos tiempos, por algo fue a Defensa y Justicia, pero me parece que motivado, vestir la casaca de Olimpia, venir a un grande de Paraguay le puede dar otra vez una energía diferente al mismo Claro, jugador. una cosa es jugar en Defensa y Justicia. Claro, totalmente, Un por equipo eso. de barrio, ¿no? Y otra cosa es en Olimpia. En el Halcón. Estadio lleno, mucha gente. Mucha presión. Sí, Sabe mucha que presión. si entra primer partido le van a tener paciencia. Claro. Segunda, si es flojo. Ya Él- van a él, comenzar Ariel, los primeros, Ariel, los con- primeros cuestionamientos. Con unos goles. Le enamora a la gente. de Él le Olimpia. enamora a la gente. Más aún cuando Olimpia el año El pasado tuvo famoso una, le mete en el bolsillo a la hinchada. Es que tuvo también una sequía goleadora tremenda el año totalmente. Olimpia ni siquiera, no es que está buscando a alguien que ayude en los goles como el caso de Cerro. Está buscando un goleador Un que no goleador, tuvo, claro. que lo quiere recuperar Arce con Paiva también, quiere recuperar goles con Paiva, por eso confía en él. Lo tiene a Bruera. Prato es un gran finalizador. Hay que Eh, ver ahora si es que los extremos... Lo que pasa es que Prato si puede... Olimpia le genera... Prato te da la situaciones posibilidad de jugar con un solo punta, con mucha movilidad que va a hacer él, o jugar con dos puntas si la necesidad es importante en el partido. Él puede jugar con Paiva. Con Paiva, con Bruera inclusive. No, pero Derli lo puede No, suplente espera, en y ninguna por manera. eso, pero a no, Derlis, no, Derlis el cerebro, Derlis es el Pero, ¿y dónde lo corazón. van a- No, vamos al ejemplo. Estando Sí. bien. Rápido, el viernes, Sí. contra Sol de América. Sí. No sé si va a jugar Prato, pero de por ahí, suponiendo que está en la banca Prato, ¿verdad? 25 minutos de segundo tiempo, no, entra el gol de Olimpia, 0-0 contra Sol. ¿Y a Félix Torres? No, y por eso, le metes a Prato con Paiva, o le sacas también a Paiva, lo metes a Bruera, y con Prato, Bruera, lo retrocedes a Derli para que juegue de volante a la derecha o a la izquierda, o de enganche. Pero esa ya es la desesperada. Vamos No, a hablar no. en condiciones No. normales y que Chiqui le tenga a todos sus jugadores disponibles y que pueda que sean todos elegibles, como se dice ahora. Claro. Entonces, partamos de esa base. Bueno, a mí me decís Ahí es rápidamente... Derli con Prato. Y con el tiempo sería Derlis Prato. Con el tiempo te digo porque me parece que Prato se pone bien y logra tener un rendimiento convincente y me parece que va a ser el titular. Sí, estoy de acuerdo. Juan Martín.
¿Quieres decir No, algo más? Después no te está sientas bien. censurado. No, claro, no, habla. está bien, Sí, habla, es tu momento. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, me ¿Algún parece título de que- Cerro? Que Prato tiene que poner. No, ayer llegó Cerro, por ejemplo. Bien, bien. Sí. ¿Estuviste No, hasta...? sí, estuvimos hasta ahí. altas Claro, horas para de que la no se noche? olviden de Cerro, nomás digo, No nos porque vamos a olvidar, estamos porque como hablando- estamos... se cerró con TV y todo. Estamos cerrando con ABC TV, 11:59, seguimos nosotros con ABC Cardinal, por supuesto que hablamos de Cerro. Ah. Todos llegaron bien, ¿verdad? Sí, todos, menos Alan, ¿verdad? Alan Benítez, el lateral derecho que sufrió una lesión ¿cuánto? Ahora jugó 10 minutos, ¿verdad? 5. Sí, rápidamente fue cambiado. El partido el sábado y se va a someter a estudios para determinar la gravedad de la lesión, pero está descartado en un 99% para el partido del domingo. Cerro Porteño juega contra Trinidense. a Trinidense, las 18 horas defensores. Sí. El domingo. ¿Cómo va a estar Hoy por hoy. ¿Cómo está el clima para las 18? Está todavía fuerte el sol, ¿eh? Y si no llueve va a ser mucho calor todavía. Sí. Terrible todavía. Por eso a las 18 el sol Sí. está fuerte todavía, está arriba, alto. Mirando un poco la proyección, dice domingo, mínima 23, máxima 35. A ver, vos usás el del Sí, teléfono sí, también, Fabio, sí. ¿verdad? Y en el mío aparece, pronostica lluvia para el viernes y el domingo también. Y bueno, Pero no un bajo porcentaje para el domingo. Para el domingo. Pero con una máxima de 35, que estaría rondando esa temperatura en ese horario de las ¿Ustedes 18. piensan buena convocatoria para la primera fecha, tanto Olimpia? Viene que al hincha de Olimpia no le gusta ir al Defensor del Chaco. Al hincha de Cerro Tampoco, no estamos acostumbrados. y el horario. Y 10 Olimpia es viernes, No sé, 20:30. no sé si para llenar, pero va a haber gente Buena que convocatoria. sí. Yo creo que el viernes 20:30 podría ser, estamos en verano, ¿verdad? Algunos seguramente de vacaciones, podría llegar a ver, porque mira que Olimpia le entusiasmó a su público con estas últimas contrataciones que realizó la directiva. Yo creo que puede llegar ¿a cuánto? ¿10.000 ya es mucho o sí? Para mí que 10.000 tranquilamente. Por ser para viernes. para este fin de Para semana. este viernes. Habrá que ver porque... Digamos 10.000 como mínimo. Ningún refuerzo va a jugar para hacer un atractivo en la primera fecha. Sí, ¿Sí pero o no? viste que al hincha le entusiasma como están en la red ahora, Sí, es diferente es posible. Claro, ha pasado casi 2 meses sin fútbol. Uno eso Sí. y otro Mi después de lo que espalda, fue no ¿Qué le no, pasa, Johnny? no El aire. fichar y El aire. Johnny se levantó, le molesta el aire, va a apagar el aire. Y yo creo que para Cerro domingo de día de fútbol 18 horas, Sí. me parece que sí. La gente tiene que ir, va a verlo a Iturbe. Cerro Cecilio que no juega está el muy domingo. bien a las 18. Cecilio está buen muy bien. horario, sí. buen horario. De hecho, ayer le consultábamos y él manifestaba que se siente mejor, con más aire. Cecilio. Inclusive en cuanto a lo físico, sí. En cuanto a la respuesta física, lo de Iturbe que aparece bien. Verlo a Martín. Vos sabés que Martín es su apellido había sido. Arias. Alexis Martín. Entonces Alexis Arias el tema. No, Alexis Alexis Martín. Martín. Es su primer apellido. apellido, Alexis Martín Martín. Arias es su apellido. Alexis Martín entonces. No sé si tiene acento. Alexis no, Martín. pero- ¿Te acordás del Fabio Martín por el árbitro argentino, verdad? Claudio. Es apellido. Y entonces este es Alexis Martín. A ver si No Martín. y si Martín no es tiene- nombre y Martín es apellido. O sea que lleva tilde pintada. Martín. Martín. Martín Y Arias. es un problema de Alexis registro Martín. civil, entonces no. Ya No, sabemos. ese ya no sabe. No, pero no sabemos, pero no. Vamos a Alexis ir a la Argentina Martín. también para... Sí, categoría 92, 31 años. Vamos a vender con Edgar. Juanma, por supuesto, que nos va a contar más y mucho más de Cerro Porteño. Y vamos a hablar otra vez sobre el caso Recanate, que cada vez crece la posibilidad de que él se presente, sea candidato a presidente de la Olimpia, cuya asamblea se va a realizar en el mes de marzo. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la APP de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer
Conocer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Estamos retornando. Bueno, Juanma, Cerro Trinidense, equipo de Cerro con música del Ciclón de Barrio Obrero, Quique. Por más le va a costar a Quique ahora, pero... Sí, antes de ir al probable equipo de Cerro, Ariel, comentar que ayer llegó Cerro, cerca de las 23, retornó luego de la gira en Colombia, de los amistosos ante el América y el Deportivo Cali respectivamente, derrota 1-0 el sábado ante el América y victoria 3-0 ante el Deportivo Cali. Había causado mucha preocupación una jugada donde en el segundo tiempo Alexis Martín Arias, el arquero, sale a cortar un avance del Deportivo Cali, se queda con la pelota y tira el balón a un costado, pide asistencia. Mucho más aún porque Robert Pirías Mota se le acerca y rápidamente pide el cambio. Recordando que Jan Fernández queda fuera de estas primeras fechas, como mínimo 2 semanas, por una lesión muscular, una lesión fibrilar. Por ende, estaba para arrancar a Alexis Martín Arias como titular. Por eso se encendieron las alarmas. Y rápidamente ayer fue uno de los designados por el departamento prensa de Cerro Porteño para la atención a prensa, fue el arquero argentino y Cecilio Domínguez. Le consultábamos justamente sobre esta situación a Alexis Martín Arias y él decía que en realidad fue una especie de picardía. Él no sintió nada, estaba con un hombre menos Cerro en ese momento, explicó él. Alfio Oviedo estaba siendo atendido, entonces fue como una especie de picardía para hacer un poco de tiempo y que de esa manera darle la posibilidad al compañero que retorne. Normalmente hace el arquero eso. El arquero. Jan suele hacer... Sí. Y el argentino, sabemos como el río platense, ¿verdad? Exacto. Son muy vivos en ese sentido. Y expresó eso, que no tuvo ninguna dolencia, que se prestó a la confusión y que ya estaba hablado previo al encuentro que Miguel Martínez iba a tener también minutos dentro de lo que fue ese amistoso contra el Deportivo Cali. Es decir que con Jan Fernández fuera por una lesión muscular, está para ser titular Alexis Martín Arias. Le consultábamos también porque lo vimos utilizando mucho la salida por bajo con el pie. Y dijo que sí, que no le molesta, que se siente cómodo jugando con la pelota en los pies, que obviamente no va a arriesgar, pero que siempre que se pueda... Pero convengamos, Juanma, que Jan es el 1. Y a estas alturas... Espera, pero no estábamos... Hay que ver, y temporada nueva... temporada nueva... ¿El puesto de Jan está en duda? Y que Martín puede generar presión, que puede desplazarlo a Jan. Y no arranca bien Jan Fernández y se va a perder los primeros 3 partidos. Pero ¿te imaginas Jan en el banco? Y la verdad que va a chocar, va a ser fuerte. Hay que ver cómo suceden los hechos, pero asegurar que él es el uno, no sé hoy día si todo empieza de nuevo. Pero entonces, bueno, el que viene. Martín Arias demostró buenas atajadas en el partido contra América de Cali, que es donde más le patearon al arco a Cerro. Pero apeligra Jan con todo lo que mostró Jan, más allá de la polémica, el incidente que cayó mal, que después tuvo su resolución. Hay que ver cómo se desarrolla. Estos primeros partidos... Pero yo no digo que no. Cuando está el... Yo no digo que no, pero hay que ver. Empieza de nuevo la temporada. ¿Cuántos partidos le hizo ganar Jan a Cerro? Sí, totalmente. Le hizo ganar $3 millones en la serie contra Fortaleza. Por eso. No, yo no creo. Yo creo que Jan, estando bien recuperado, es el número puesto. Sí. Número puesto. Después, si hace su macanada, qué sé yo, no se porta mal o desde el punto de vista del rendimiento no es bueno, sí, creo que puede estar en peligro su titularidad. Pero de buenas a primeras no. No, en condiciones normales ya debería ser titular, ¿verdad? ¿Quieres opinar? Sin problema, ¿eh? Pero... No. Es que esto tengo que también trasladar a mi... Y claro, mi porque campo. pasa lo mismo. Olveira era titular o Juan Espínola, ¿quién era titular ahí? Sí, y va a poner ejemplo.
Por más que el caso de Olveira es diferente porque Él se lesionó. se lesiona. Y Django está lesionado fractura. también. Se lesionó y estuvo durante muchísimo tiempo afuera. ¿Cuánto tiempo estuvo? Ah, no, se eso sí. curó, se rompió otra vez, qué sé yo. No, se eso curó sí, fue prolongado, pero ya no está lesionado, ¿Cuánto ahora tiempo? no. 2-3 meses tuvo Olveira. Sí. Y Jan, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Y 3 semanas como mínimo. 2 a 3 O semanas. sea, él estaría para la cuarta fecha recién. Sí, para la cuarta fecha. ¿Y cómo lo saca Arias si te Se ataja bien. Te hace ganar 3 partidos también, como vos decís. Y te olvidas del pasado. Y pero el presente es lo que cuenta. Sí. No, Imagínate. en el caso, yo creo que en el caso de Chiqui Arce es distinto al caso de Bernal. Bernal tiene un titular. Más allá de lo que pasó con él y con el jugador el año pasado, para mí, Jan Para mí también. tiene diferencia con respecto a Alexis Martínez. ¿Cómo terminó Jan el año pasado? No terminó bien. No terminó bien por una pero terminó cuestión siendo titular. Desde el punto de disciplinaria. vista de la relación, no bien. No, pero en lo es más, se deportivo especuló hubo- su salida. En lo deportivo hubo crítica también hacia su actuación, algunos goles No, que... claro, lo que pasa es que la cantidad de goles que le entró a Cerro el año Pero pasado. Cerro ¿quién también se salvaba en Cerro? No, pero después mejoró, con Bernay mejoró. ¿Sí? Con Bernay Cerro mejoró, repuntó. Cuando parecía que no tenía nada, se fueron todos aquí, Noveto, Sí. Patiño, todo, agarró Bernay y mejoró. Pero vamos a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, yo, si me da, si yo te doy un ejemplo, yo te Pero diría. ¿sabes lo que él plantea? Que Sí. es interesante también. Yo estoy de acuerdo contigo, Fabio, por eso estamos hablando del tema. Para mí, Jan es el arquero. Hasta tanto demuestra lo contrario. Por más que juegue un par de partidos y lo haga bien, Martín, Jan es el titular. Ahora, si Jan después vuelve y no se le entra un par de goles tontos, Y no, yo será- creo será que el sí. turno. Yo creo que sí lo. Pero el arco, el arco de Cerro tiene dueño. Tiene nombre y apellido. Es Por- Jan por eso Filo yo- Fernández. Por eso yo consultaba a Filo, Ariel ¿verdad? de cómo Fernández terminó Filo. el año él. Porque normalmente el técnico te dice, bueno, perdió el puesto por cuestiones de rendimiento, por cuestiones de actuación fuera del campo con sus compañeros, pero esta vez Jan salió por lesión. No es que el técnico no lo llevó por cuestiones que tiene que ver Pero con, vos con planteaste su algo rendimiento. que no, a lo mejor las circunstancias no son las mismas, pero sí puede servir como un parámetro, como un comparativo. Lo de Espínola con Gastón. Olveira. Olveira realmente era impensado que pierda el puesto. Pero en contra de Olveira, que él estuvo muchísimo tiempo, y además Por una fractura. que se dieron partidos de tamaña entidad, nada más y nada menos que una serie contra Flamengo, en la cual, en la serie, hizo muy buenos deberes Espínola. Es consagratorio, esa es la diferencia también. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero a mí no me extrañaría que Chiqui diga para este partido Olveira. ¿Entendés? No es el caso de Bernay. Por darte una diferencia entre uno y otro. ¿Quién arrancó el amistoso contra Guaraní en el equipo? Gastón Olveira. Y ante esos movimientos a mí me parece que es como que dice Chiqui, los dos están en igualdad de condiciones, cualquiera puede jugar. Sí. Esa es la diferencia que yo Chiqui encuentro. ya tuvo ese dilema en su primer siglo en Olimpia. ¿Te acordás? Cuando Víctor Centurión Barreto, estaba en Centurión. un gran nivel y se suma Barreto. Sí. A tal punto que Barreto creo que solo había jugado campeonato y Centurión la Copa Sudamericana. Hasta tanto Olimpia, hasta donde pudo jugar así. O sea, que Chiqui recurrió a eso hasta donde llegó Olimpia en Copa Sudamericana. ¿Saben Pero en es qué como partido que perdió el puesto? No definió, digamos, un titular. ¿Saben qué partido Hijo. perdió Centurión? Ah. En aquel clásico. Que Saúl se equivoca y gana Cerro 1-0. El siguiente partido ya arrancó Barreto campeonato y ya jugaba campeonato y Copa también. Hasta que Olimpia queda fuera contra Independiente. O sea que los en acontecimientos aquella- resolvieron. Sí. Y en las la Copa actuaciones, Sudamericana. ¿verdad? Resolvieron quién finalmente se queda. Pasa con- que los técnicos, Ariel, en el arco. cuando llega principalmente un arquero, el titular respeta al titular hasta que comete algún error grave y ahí lo saca. Si es que el refuerzo es de categoría. Bueno, yo ya definí, ¿verdad? Para mí, por más que Arias juega, Martín juega, para partidos buenos, el dueño es Jan y tiene que ser Jan, repito, hasta que demuestre lo contrario, con una mala actuación o con algún gol tonto o mala claro, conducta, lo que Parece fuese. que vos te quedás con aquel Jan así como dijo Juanma, que había jugado contra Fortaleza.
Porque después, yo me acuerdo, Juan Pero Juan tampoco hacía- fue un desastre. así- Yo no me acuerdo que ya en cada partido se vaya a traer pelota al arco siempre y por su culpa. No, el año termina con... Hubo no, algún error, pero... Ariel está con todo. Primero Clark- está enamorado Clark de metió. Prato, ahora está enamorado de Jan Fernández. Sí, no, claro, terminó, no. Pero yo tengo Ya algún ya argumento. terminó irregular. Nosotros vimos con nuestros propios ojos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ahí Johnny ya se ríe porque sabe por qué estoy diciendo esto. En la olla nosotros vimos ese gol que le hace Clark. ¿Te acordás? Sí, me A acuerdo, Jan. sí. ¿Y después qué Un, más? un gol que... Pues yo me decía, bueno, cuatro, 3 goles. en y- goleada que no Durante toda una que- temporada en y goleada punta. que no Mira, resaltó, a ver. claro, en una goleada que no resaltó tanto porque ya estaba goleando 0-3 4-0 contra Resistencia, le hacen un gol Sí, tonto. También. ¿Se acuerdan? Bueno, así terminó el año Jam. Pero Jam fue Yo fundamental creo, en que el la primer presencia, semestre, ¿cierto? es? yo creo que la presencia de Martín Arias le va a dar a él tal vez mayor, no sé si compromiso es la palabra, pero ya no va a ser tan el puesto seguro. Va a tener alguien que le va a seguir allí pisando los talones. Le va a Bueno, obligar mira, a él. acá, le va a obligar a él. en todo Posiciones caso. definidas y la gente puede participar, inclusive ya podemos habilitar el WhatsApp. Volvemos a Olimpia enseguida, tema recanate. Fabio, vos ya no arranca las primeras fechas probablemente. Por lesión. Por lesión. Por Nos lesión. damos cuenta que vuela en Baracayá y se vuela en el ángulo Martín Arias. Vuela, saca esa. Martín. Bueno, Martín Arias. Vuela, la izquierda. Ese tipo Cacabelo. Sí. Sosa Arias. Era otro apellido. A ver, jugador de... ¿Cómo se llama el delantero de Tacuari? Chiquito Jiménez. Sí, De Trinidense, mejor Trinidense, dicho. sí. Disparo al ángulo, vuela Martín Arias, saca. Otro disparo, el hermano de Saúl, Juan Salcedo. remate por lo bajo, vuela Arias, saca. 3-4 pelotas, sale con los pies. Segundo partido contra que juega Cerro, gana Cerro 1-0. Ya eso pues, a Trinidense. Figura del partido, le llaman lo de Tigo a Martín, le dice, la figura del partido fuiste elegido. Heredia. Segundo partido, Juan Martín. Este Cerro va de visitante la segunda Sí. fecha de la apertura de esta Sí. temporada y tiene va a volver a atajar área ahí en ¿Va a ese atajar partido. una? Sí, de vuelta de figura o así. A ver, decime. Sí, de vuelta va a ser figura. Buscalo, sí. Ya te hago la novela, la película. Figura otra vez, no sé, Tacuarí. Mano a mano. Tacuarí Dos con- mano a con mano. Olimpia. atajó. Espera, te voy a decir. A Néstor Camacho, 2 mano a mano. No, es Ameliano. Bueno, Ameliano. Un jugador de Ameliano. Ameliano Cerro. Ameliano En Cerro, Villa Elisa. bueno. En Villa Elisa. Jugador de Sí. Ameliano delantero. Zamudio. Par de mano a mano. Ahora está Nico Morínigo. Sergio Vareiro. Sergio Sergio Vareiro, Vareiro, Nico mano a Mor- mano, le quita a Morinho, otro mano a mano a Vareiro. Llega Churín, mete otra vez 0-1-0, de vuelta aclamado por los hinchas del Ciclón, El te- Martín Arias. Figura, el figura, tercer llama partido, otra vez. el tercer partido, Rubén Darío le pregunta a 2 de mayo. 2 de mayo. Fuiste la figura Contra 2 de mayo. elegido. Atender a los rivales, Sí. 2 de mayo. Otra vez figura. 2 de mayo. Yo creo que después de Ahí ese partido. a Bernay lo No, va a a hacer. Bernay le van a. Eso te iba a decir eso. A Bernay le van a sacar si después de ese partido Bernay figura. está otra vez. escuchando a Ariel. Apaga la radio. O sea, entonces, si es así, no hay caso. Arias se ganó el puesto. Y- no vuelve Jan. Y no, habría que ver cómo vuelve Jan y todo. No, Jan es el arquero titular. En Cerro, Jan es el titular y un arquero que le reduce el margen de error. Por En eso el te digo, sentido o de sea, que le va a pisar él los se talones manda y- una de las suyas, por llamarlo así, Jan, eso de desentendimientos o esos reproches hacia los compañeros o una mala entrega de balón por no hacer lo que el entrenador le pide. Porque muchas veces, el famoso el arquero te dice, juega larga, le decís, juega corta, pierde la pelota, gol, por decirte. ¿Sabes qué es lo que se va a dar ahora para Jan, que seguramente va a tomar conciencia también de un nuevo cuadro de situación? Él va a tener un arquero que está muy cerca a su nivel y que va a estar a la expectativa. Que le va a tener un competidor en serio. Tenemos que ver, Ariel, competidor en serio. ¿qué hizo Jan cuando estuvo el Popi Muñoz, por ejemplo, a su lado? ¿Cómo fue su rendimiento? ¿Cómo fue su...? No, pero Popi se lesionó rápido. ¿verdad? No. Popi se lesionó, no Sí, pudo competir con él. No pudo. No, él, de hecho, él viene porque se lesiona Popi. Claro. Pero después se recupera Popi Muñoz. Pero ya... Y el suplente era en un partido Popi, en otro era Miguel Martínez. Me acuerdo que Juanma decía... Pero después, creo que un campeonato no, después ya se va a Muñoz. Es que la lesión de rodilla Porque quería fue... jugar también Muñoz y dejó Cerro. Sí, por eso dejó Cerro. Sí. Porque era una lesión delicada. pero estuvo con él. Sí, Estuvieron. Hay que ver Estuvieron. el rendimiento Y que tuvo después lo él. tuvo a Miel, lo tuvo a Martínez, quienes de ninguna manera han puesto en peligro la titularidad del arquero brasileño. Ahora sí, y él ya sabrá, después de lo que vio, de acuerdo al reporte que ustedes hicieron, que
va a tener un competidor. No está para joder. Mira, acá me recuerda un caso similar. Ah. Robert Peralta de Nueva York. Mira, Roberto. Y justamente Bernay estuvo en ese cuerpo técnico de Pedro Troglio. Tuvo una circunstancia parecida en el 2009. Llega Ezequiel Medrán y estaba también Diego Barreto en el arco, en el plantel. Arranca Medrán y después Diego Barreto se quedó como con la titularidad. Termina. Sí. Bueno, había que ver también las circunstancias, porque Diego era Diego en ese momento en Cerro. Diego Barreto era Diego Barreto. Medrán venía de... Sí, no, pero... venía acá me dice otro amigo cerrista, Fran Maldonado, me recuerda los goles que le hizo Bolívar, hermano, me dice. Por Jam. El, O sea el gol que- de Fernández en el clásico. Tiro libre. Claro. Palo de él. Sí, palo suyo en la nueva... Claro, no fue su mejor año el 2023 de Jam, No. eso es categórico. No fue. No fue. Desde que vino fue su peor año. Más a los goles, si poner las estadísticas, los goles... Pero le igual entraron. yo creo que sí, la tendencia es marcada hacia su titularidad, me parece, sí. Por más que Dentro de ustedes todo. sacan archivo, y me parece es muy razonable, con elemento de juicio, me parece que hay, en el haber y debe, hay más en favor de Jan Fernández. Claro. No, en contra. claro, por todo. No, el Cerro se 2021, mete a fase de grupo Porque también el Libertad. equipo tiene que ayudar, y el año pasado el equipo de Cerro, en Copa Libertadores, pues si vos ves los goles también, Por eso te o, la, digo. o la jugada de los goles de Bolívar, Vos, era, vos podés apuntar a Jam, pero la defensa... ya, es claro. los mediocampistas por poco no ponían, no sé, en Hollywood una alfombra roja para que vayan hacia el largo, ¿verdad? Eso a defensa de Jan. Sí, ahora tenemos a disposición, Juanma, cuando quieras también, Sí, cuando quieras. hablaron Cecilio Domínguez y Alexis Martín Arias. Ayer en el aeropuerto. Tras la llegada de Cerro Porteño a nuestro país. Lo escuchamos al jugador de Cerro. Largo viaje, larga espera y bueno, finalmente se retornó con buenas sensaciones, me imagino, de lo que ha sido la participación de Cerro en estos partidos en suelo colombiano. Bueno, sí, largo, realmente fue un poco largo el viaje, pero como decís, volvemos con buenas sensaciones. Creo que el primer partido fue como más para soltarnos, más para ambientarnos lo que es el equipo de allá, y bueno, el segundo partido yo creo que se vio todo lo que trabajamos en la pretemporada y bueno, yo creo que ese es el camino que vamos a seguir para el torneo. ¿Te parece que van a llegar justo bien ya para el domingo? Porque fueron un poco los partidos amistosos, digo. Yo creo que sí, porque ayer bueno, hicimos un buen partido, creo que con un equipo internacional, así que yo creo que estamos más que bien. Ahora, ¿cómo está el grupo, Cecilio? Vos personalmente, ¿cómo estás en lo físico? Terminaste bien el año pasado y ahora te vemos después de una buena pretemporada, como que el Cecilio que todos esperan pareciera ser. Bueno, todo realmente, yo creo que en las vacaciones fue fundamental para todos. Yo creo que todos se cuidaron, vinieron en forma y bueno, hicimos una pretemporada muy buena y tenemos muchas ilusiones para hacer un buen torneo. ¿Se te notó más rápido, más ágil, Cecilio? ¿Te sentís así un poco más preparado en comparación a tu retorno a Cerro? Bueno, sí, me siento mucho mejor realmente, físicamente, tengo mucho más aire. Tengo buenos compañeros que están al lado también, así que eso ayuda mucho. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir manteniendo el fútbol que hicimos ayer. En lo personal, ¿cómo te sentís? ¿Consideras que va a ser tu mejor versión este año? No, Por la pretemporada, trabajamos para eso, trabajamos siempre para estar bien. Hay veces que los resultados también importan mucho porque puede hacer un buen partido de perder y para la gente jugaste mal. ¿Cómo toma la participación de Iturbe? Mirá lo que hizo y como que el hincha también empieza a ilusionarse con ese cuarteto, contigo, Pachi, Iturbe y también con el referente Churi en este caso. Bueno, la gente, nosotros, todos tenemos una gran ilusión por él, por el equipo. Yo creo que Itu nos va a ayudar mucho. Todos saben que es un buen jugador, creo que marca la diferencia y nada, como dije recién, tenemos muy buenos compañeros en todas las líneas. Así que nada, con mucha ilusión. Comienza una nueva temporada. ¿Para qué está el plantel de Cerro Porteño? ¿Perdón, cómo? Comienza una nueva temporada. ¿Para qué está el plantel de Cerro Porteño? Para campeonar, siempre. Somos un equipo grande, siempre peleamos por el título, así que no hay nada más que decir. ¿Te parece que hay mucha presión? Cerro Porteño la temporada anterior, ¿pensás que hay una obligación, doble obligación justamente en salir a ser protagonista? Siempre. Pero igual yo creo que también es como un plus de entre comillas presión, porque van 4 torneos que salimos segundo y bueno, no nos podemos más dar el lujo de salir segundo, así que tenemos esa mentalidad de ganar todo. ¿A los compañeros nuevos cómo lo viste, Cecilio? Bien, muy bien, realmente, bueno, y Turbe que se le vio después, todos los chicos que subieron, todos los nuevos que ya los conocemos muy bien, así que yo creo que tenemos un plantel muy sano, muy competitivo y que va a buscar el título. Ya lo dijo Ceci, el primero por ahí el viaje fue un poco cansador y se notó por ahí que estábamos
con un cambio menos, pero el segundo partido se demostró a lo que quiere jugar este equipo y creo que fue un gran primer tiempo y después lo pudimos ganar en el segundo tiempo. Alexis, llegaste como para meter presión, para pelear posición y ahora te toca por circunstancias del fútbol arrancar y ser titular en estos primeros partidos con la elección. Sumar, a ver, la verdad que uno cuando firma con un club nadie firma para ser titular ni para ser suplente, sino para ser parte de un club. Cuando Víctor me llamó o me convocó para este proyecto, la verdad que no dudé porque es un club muy grande que tenía grandes objetivos, así que nada, del lugar donde me toque, tratar de sumar para por ahí el objetivo que tiene este grupo, que es salir campeón. ¿Cómo terminaste ayer, Martín? ¿Se te vio un poco tocado seguramente en alguna de esas jugadas? ¿Saliste por precaución? ¿Estás bien para el fin de semana? No, la verdad que se prestó para la confusión porque me tiré al piso para que entre Alfio porque teníamos un jugador menos. Fue más que nada para que entre un jugador y no... Picardía. Sí, un poquito de picardía, pero estaba hablado que íbamos a jugar 60 minutos. ¿Lo conoces a Bernay? ¿Eso te parece una ventaja que el cuerpo técnico ya te conozca? Sí, lo conozco a Víctor, sé cómo trabaja, sé que es un apasionado del fútbol, de la táctica, se lleva muy bien con los jugadores y nada, ahora se le dio la oportunidad de técnico porque siempre ha estado de interino y la verdad que le agradezco la oportunidad y también de mi parte voy a dar todo lo posible para estar a la altura. La adaptación al grupo, a lo que pide el técnico, ¿cómo está? ¿Pensás que está bien encaminado para lo que va a ser el partido el día domingo? Sí, la verdad que bien. En mi caso los chicos me trataron muy bien. Conocía por ahí a los extranjeros, a los argentinos, eso sí es un poco más fácil, pero la verdad que de los utileros, los médicos, de todo el club y mis compañeros me recibieron de muy buena manera. Ahora la competencia está Miguel también, lo de Jan que lastimosamente se lesionó. Ahora, ¿cómo notas al grupo? Sos uno nuevo, así que también seguramente mucha ilusión. Cerro arrancará Copa Libertadores de fase de grupo. Todo es muy motivante para esta temporada, ¿te parece, Alexis? Sí, la verdad que sí. Uno de afuera ve que Cerro es un club muy grande de Sudamérica. Juega Copa Libertadores, que eso también motiva. Pero bueno, tenemos un objetivo bien claro que es el torneo de apertura. Arrancamos ahora la primera fecha y estamos pensando en los primeros 3 puntos. ¿El equipo va más por el torneo que por la Libertadores, Alexis? Paso a paso iremos. La verdad que hoy vamos por el primer partido, tenemos 3 partidos en una semana y creo que es importante sacar buenos resultados, así que hoy nos estamos enfocando en eso. Creo que lo más importante es lo que se vio ayer, que hubo conexiones de juego, que hubo grandes individualidades, pero lo más importante es que se vio un equipo, que creo que hay que resaltar eso, que es lo que nos va a llevar a un gran final. Alexis, ¿de manera de largo, Alexis, que el equipo se va ensamblando principalmente en el segundo partido, en el de ayer? Sí, la verdad que sí, y buenas conexiones en el medio, también en la parte de arriba. Necesitamos que por ahí los chicos de arriba que brillen, que estén en un buen nivel como estuvieron ayer, y bueno, en la parte nuestra es tratar de darle solidez defensiva para poder sostener esos ataques. Como arquero, como sos de hablar mucho y constantemente tu defensa, de gritar, pegar el grito, tu característica para sí, la verdad que sí, me gusta ordenar, me gusta que esté todo organizado. Si bien encontré grandes defensores, grandes centrales, eso lo hace un poco más fácil, pero creo que hay buena comunicación y siempre en pos del beneficio del equipo. Alexis, decís que no dudaste para venir a Cerro Porteño, pero ¿qué fue lo que más te sedujo? Creo que la oportunidad de poder demostrar en un equipo tan grande el nivel que venía teniendo, me siento que estoy en uno de mis mejores momentos de mi carrera y nada, que es un lindo desafío en lo personal y también en lo grupal de poder conseguir títulos. ¿Te esperabas ya comenzar la primera fecha de titular? A ver, todavía no hay nada confirmado, sí pude jugar estos amistosos que me vino muy bien para conocer a mis compañeros, para vestir la camiseta por primera vez, pero hay que esperar, falta una semana y me gusta estar día a día. ¿Cómo lo pasas con los pies, Alexis? ¿Es una de tus virtudes, te parece? ¿Te sentís cómodo con la pelota en los pies? Sí, me gusta, he aprendido mucho, he tenido grandes entrenadores que les gusta proponer mucho el juego de pie, entonces no es que me resulta fácil, sino que me gusta, sin tomar riesgo, tratar de buscar la mejor opción y creo que tratar de meter una salida limpia del equipo para poder llevarle con ventaja la pelota a lo de arriba. En lo personal, ¿suele trazarte objetivos, metas a nivel personal, digo? Siempre, la verdad que uno primero tiene metas personales, pero siempre pone por delante las grupales. Hoy lo importante es
por ahí las metas que tenemos como objetivo con el Club Cerro y tenemos muy en claro que tenemos que apuntar a la apertura. ¿Qué impresión te llevas de Jean Fernández? La verdad que me recibió muy bien, tenemos buena relación, tuvimos muchos entrenamientos también con Miguel y con los chicos de inferiores y nada, llevamos un poco de tiempo y nos vamos a ir conociendo y creo que la vamos a llevar muy bien. El último en hablar era Martín Arias, que ha mostrado o ha dejado buenas sensaciones para Juan Martín Figueiredo. Ya tiene que ser titular en el arco de Cerro. Vos sabés que donde va a ser titular la primera. Va a ser. Sí, claro, no, pero por una cuestión de lesión de Jan, ¿verdad? Va a ser. Bueno, a lo que quiero ir es que no se notó diferencia en la salida de Cerro. Juega muy bien con los pies Martín Arias. Juega muy bien con los pies. Bien. Alexis Martín Arias, Enzo Jiménez, Jorge Morel, Cristian Javier Báez, Santiago Arzamendia, Robert Piris de Mota, Rafael Carrascal, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Federico Carrizo y Diego Churín. Si todo va bien y no extranjeros, hay inconveniente. 4. Tenés 4 justo. Tenés el arquero, Carrascal, Pachi y Churín. Correcto. Justito se llega entonces para la primera fecha. Bien. 12 con 28. que Báez no es extranjero. No, Báez tiene la tonada, pero es paraguayo. No, es paraguayo. Javier Báez. Sí, señor. Paraguayo, que ha hecho su carrera en gran parte en la República Argentina. Edgar y después tema Recanate. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Ahora en CENEU, Centro Automotriz, podés ganarte un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CENEU más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @CENEUPY. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Volvemos. Caso Recanate, Johnny. Ayer posteó Ricardo Tabarelli el encuentro que tuvo con el expresidente del Olimpia y después hablaba con Fabio acá en la segunda edición del Cardinal Deportivo, en la que ha manifestado, bueno, escuchando uno a Ricardo Tabarelli, está muy entusiasmado de vuelta Recanate, que con este tipo de reuniones lo que hace es hacer un estudio de mercado en cuanto a respaldo, en cuanto a posibilidades, y por lo que dijo Ricardo, él no querría una contienda electoral, buscaría una suerte de consenso. Y ahí yo creo que ya podemos entrar con el primer inconveniente.
Porque escuchando a Cardona inclusive ya lo eligió a Coto Nogués, ¿verdad? Él tiene su candidato, no candidato de afuera, no queda adentro, porque la idea es que pueda continuar este mismo trabajo, porque este es un trabajo, Ariel, de mucho cuidado, un trabajo ajustando cinturones, y yo no sé si... Tenés que tener una línea, claro, línea de trabajo a futuro, etapa por etapa. Línea de trabajo cuidando la economía. Sí. Y yo no sé si el candidato que viene de afuera va a tener el mismo pensamiento o va a comulgar con el pensamiento de la directiva actual. Y Coto no es que dice, llegaste a averiguar algo, él estaría, porque una cosa es que lo ofrezcan, lo elijan, y otra cosa que él... A mí me dicen que él va a aceptar. Va a aceptar. Sí. Que él va a aceptar cuando se llame a asamblea, él va a aceptar continuar porque ya conoce como presidente. Como presidente, candidato claro. a presidente. Sí, claro. Porque él ya conoce el trabajo que tiene que realizar un presidente, porque ya estuvo con Trovato, estuvo con el propio Recanate, estuvo con Brunote y ahora con Miguel Cardona, así que tiene experiencia y principalmente en el manejo de la plata en la última etapa, porque después de la salida de Brunote él queda como tesorero allí con Miguel Cardona. De buenas a primeras, entonces, esta comisión directiva de la Olimpia no vería con buenos ojos un respaldo a Recanate. Y habría que ver. ¿O todo es conversable? ¿Crees que puede ser todo conversable? De acuerdo a lo que uno puede sacar de conclusión de lo que dijo Cardona, ellos lo que quieren es, porque él dijo, claro, estamos hablando, ellos no quieren tocar este proceso que están haciendo. Misma estructura, claro, con gente que ya sabe las problemáticas desde el fondo, ¿verdad? Sí. Que tiene toda la radiografía, que tiene todos los montos de deudas, todo, y cómo fueron asimilando todo eso para ir salvando y sanando situaciones año tras año, ¿verdad? Porque Olimpia en marzo, cuando llegue la asamblea, la deuda va a bajar. Va a bajar casi 18 millones de los 64 que se tenía el año pasado. Por eso él decía, inclusive Cardona decía, a mí me gustaría que, es como decir que el proceso continúe con gente, como por ejemplo el caso, si lo candidata a Coto Nogués, me imagino que muy cerca va a estar Álvaro Bilbao, porque es otra figura importante de esta administración, que fueron gente que aportaron ideas, fueron buscando la manera de solucionar inconvenientes que tuvo Olimpia monetariamente hablando, y lo que quieren es tocar lo menos posible eso, ¿verdad? Por eso que me parece que se dificulta desde ese punto de vista del oficialismo la llegada de Recanate. Para que haya un consenso tiene que haber gente muy fuerte, muy pesada de Olimpia que diga, bueno, vamos con Recanate, pero acompañados de un grupo importante del oficialismo o de la directiva actual. Para que también, porque Recanate no es que se va a tirar directamente a la pileta, sino más. Como dijo Ricardo, está consultando, viendo cómo están los números. Porque decía Ricardo, la visión empresarial que tiene Marcelo Recanate está intacta. Desde aquel 2010, cuando llega, aterriza, después del 2010, ¿verdad? Aterriza él en Olimpia. Sí. Y bueno, y él sigue teniendo esa visión empresarial como empresario que es, sabe, entiende, decía Ricardo, de cómo ir trabajando para que Olimpia pueda ir salvando situaciones económicas y pueda empezar a generar sus propios recursos. Y en la preferencia popular y entre socios creo que tiene un indicador altísimo de preferencia. Eso sí, la gente, socios y no socios, están apostando por la revolución de vuelta. Conste que yo creo, para mí, ¿verdad? Viviendo un poco la percepción, escuchándolo últimamente a Marcelo, creo que está un poco más mesurado, más calmado, más tranquilo. Va a ser diferente. El impacto que generó Recanate cuando llega a la presidencia del Club Olimpia, creo que le hizo sentir orgulloso de vuelta al olimpista, porque Olimpia no venía muy bien en esa época. Hasta que aparece Marcelo Recanate y primero con las contrataciones. Campeón después de 11 años. 11 años. 11 años. Bueno, hay un gran mérito. No, pero no solamente eso. ¿Recuerdan ustedes uno de los primeros fichajes fue Pablo Ceballos? No, eso hablamos ayer en Peligro de Gol. Sí. En Peligro de Gol hablamos ayer de eso, justamente de que revolucionó el mercado, y Carte, que parecía que era el dios ahí, que traía a todos los jugadores que quería, apareció Recanate, golpeó la mesa. No, yo te había disputar jugadores. Zapac no se podía quedar en el molde y empezó también a gastar más. Se disparó el mercado desde el punto de vista de la cotización de jugadores. Algunos socios conservadores, justamente ese tipo de cosas es lo que no le va a gustar de Recanate. Claro, porque también. Está en una circunstancia de ajustarse cinturones, de austeridad, para tratar de sobrellevar la enorme deuda. Bueno, seguramente también cada ciclo ya va a ser distinto. Uno no, si es que llega a reganar la presidencia, uno cree que ya no va a ser el que, en todos los aspectos, seguramente cambiará de liderazgo.
desde el lado de la manera en que encarará financieramente Olimpia, como también desde el lado de la administración, del manejo, desde los discursos también, porque fue muy hemorrágico, un discurso muy agresivo. Claro, Se no. peleó con todo. Él razón. a Olimpia en primer lugar y después a pelearse con todo. Él se peleó desde Naput, pasando por arbitraje. Rompió un contrato con una empresa. Carte, que después empresa. termina pagando Olimpia. Claro. Los partidos finales para ganar el título se peleó con Francisco Ocampo. ¿Recuerdas? Porque Ocampo le llegó al Vete, al partido que se recuerda por el penal que se cobró fuera del área. Recanate tiene montones, ¿verdad? de historias dentro del fútbol. Se peleó con Pumpido, lo sacó a Pumpido cuando estaba invicto, puntero. Lo sacó al Goyo Pérez porque le puso a Martín Silva en un partido. Creyó en Peluso hasta que le dijeron, mira que Peluso se vaya a la selección. Él no creyó hasta el último, hasta que llegó la ida de Peluso a la selección. Tantas historias que pudo escribir en tan corto tiempo. Recanate, pues hay que decir, como decía Ricardo ayer, en 2 años y medio, más allá de que ya no estaba él en la conducción. Decía para sacar pecho también Ricardo, porque estuvo en esa gerencia deportiva. Los jugadores que se eligió y que llegaron a la final fueron jugadores que ¿cómo dejó Recanate a Olimpia? Bueno, me dirá cómo lo encontró. Claro, también. Y que después también de alguna otra manera mejoró toda su imagen con todo lo que hizo al final. No es fácil condonar lo que condonó él, más de 12 millones de dólares. Sí. Muchísima plata terminó. Es como que también asumió sus responsabilidades en los errores. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? El oficialismo presenta su candidato, que va a ser, o sería, Coto Nogués. Y Recanate le pica el bichito, quiere, arma su equipo y se presenta. Y va a ser una contienda importante porque a esta altura habría que ver cuál es el nivel de aceptación de Coto para el socio del Olimpia. Y él sabemos. Él es su caballito de batalla, esta administración. Sí. Ya sabemos. Luego tiene que ser esta administración. Cardona, ¿verdad? Claro. Ya sabemos que al socio le gusta Recanate. Y habría que ver cómo está Coto Nogués en ese aspecto. Ustedes ya hicieron una encuesta, Fabio, ¿verdad? Con llamadas al aire. No con los amigos del WhatsApp, no fue directamente llamadas al aire, se presentaban los oyentes y tuvimos una gran cantidad de... había una serie de hinchas que estaban todos juntos, que apostaban por Coto Nogués. Después uno decía Cristian Domínguez, una sola persona, porque hablaba del linaje, de lo que significa el apellido Domínguez, su papá, su hermano está en la Comebol, decía un solo oyente y después todos Recanate. A mí me dijeron que el hijo de Alejandro Domínguez estaría en la lista de Coto Nogués. ¿Por qué no? Claro, un Domínguez. Es una buenísima conexión, ¿verdad? Y aparte un Domínguez tiene las puertas abiertas en Olimpia. O sea que se sumaría a Diana. Diana ya está en la directiva y que ahora ingresaría Alejandro Domínguez, hijo. Eso significa el respaldo de la familia Domínguez para Coto. Hay un mes más de tiempo para presentar la lista, ¿no? Sí, no, hay tiempo. De hecho todavía no se llamó a asamblea, que allá por marzo aproximadamente. En marzo van a hacer ya las asambleas. O sea, va a ser la asamblea. Es la idea. En marzo entregar la presidencia al nuevo presidente. Por estatuto se habla de que se tiene que hacer en los primeros 4 meses a más tardar, ¿verdad? Exacto. Pero hasta el 30 de abril. Pero Cardona decía, no, en marzo se van a hacer las elecciones. Pero ahora con todo esto hay que ver si hay disputa, si va a haber una votación con 2 listas que se presenten, puede cambiar un poco para darle más tiempo que se vayan preparando, ¿verdad? Quizás pueda darse eso, pero dilatar un poquito más, no creo mucho tiempo tampoco, ¿verdad? Mira que lo de Coto, así como dicen, sería el continuismo, porque si bien Olimpia levantó las deudas, cerró con nuevos sponsors, hay que ver, porque tengo entendido, Johnny adelantó mucho, ¿verdad?, de los ingresos que... Sí. Lo confirmó los oficios a largo plazo, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que se tenía que cobrar en 3 años se cobró todo ahora para... en realidad se firmó 4 años y de los 4, 2 ya adelantó. 2 años. 24, 25. Que también va a tener incidencia en el balance, ¿verdad? Claro. Por los números, la presentación. Para pagar deudas, para levantar la sanción, contratar. Una situación bastante complicada. Muy bien, 12:42, ya seguimos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983.
Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Brasil, Uruguay, San Bernardino y Encarnación te dan la bienvenida al Verano Visión. Todo enero disfruta del 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Visión en restaurantes, supermercados y estaciones de servicio de cada destino. Visión, más digitales, más humanos. Estamos de regreso, vamos a habilitar ya el audio WhatsApp, la gente puede participar. Tema Olimpia, tema Cerro, tema Recanate, supongo que va a despertar mucha pasión entre los hinchas socios del Olimpia. ¿Cómo vería una posibilidad de regreso de Marcelo Recanate a la presidencia de Olimpia? Porque a esta altura ya hay que decir que es una posibilidad cierta, porque en un momento solo se habló de una lejana chance, pero a esta altura el propio Recanate ya está movilizándose para ir estudiando el campo, si hay o no respaldo. Desde ahora pueden enviar sus audios. ¿Me recordás el número, Johnny o Juan? 730-730. El WhatsApp habilitado para los oyentes. 0972-730-730. Vamos a compartirlo al aire. Hay muchos mensajes escritos. Por ejemplo... Acá te tiraron algo, Juanma. Decirle a Juanma que Defensa y Justicia es más grande que su vecino. No, perdón. Decirle a Juanma que Defensa y Justicia es más grande que su vecino, hacia donde habla de Tiago vecino, venía de un club chico, como Liverpool de Uruguay. Bueno, ahora sí. O sea, acá hay un reclamo de un oyente, Nico, en Twitter. Sí. Aprovechando, dice, nunca leen mi WhatsApp, yo estoy bloqueado, pregunta y envía su número. Seguramente envía por ahora, Nico. A lo mejor ahora cae y... una de esas. ¿Qué terminación tiene? Vamos con el primer audio WhatsApp. Orlando Berrío, Atacuarí, muchachos, hablen pues de eso. Yo creo que la administración prudente Cardona debe seguir. El continuismo no limpia, eso necesitamos. Bueno, acá por ejemplo un oyente quiere continuismo. Muchachos, no olvidemos que Recanate es un mago. Vendió a Luis Neri Caballero y a Peseta por 7 o más millones de dólares a los rusos. O sea que, ¿quién sabe? ¿Por cuánto era esa transferencia? Sí, algo así. Ese número 5 o un poco más de 5 millones.
No, el Samara. Samara. No llame, muchachos, es para audio, por favor. Es para audio, no para llamada. Toda la vida Marcelo Recanate, él tiene algo a su favor de los otros, que cuando nadie prácticamente venía a poner plata en Olimpia, vino a refundar. Esa es la gran ventaja que tiene Marcelo Recanate, y para la gente de mi edad prácticamente, 2008, 2009, 2010, nosotros nos conformábamos con no descender prácticamente. Una locura era Olimpia en ese momento, y el tipo vino a poner plata, trajo contrataciones rimbombantes y era categórico nomás luego que cuando termine de repente iba a tener problemas. Por Olimpia Bien, gracias por participar. Muchacho. Excelente tu programa, Ariel será. Realmente de 10. Aunque sea Cerrita, me cae bastante bien. Siempre sos muy justo en tus opiniones, creo. Bruno Mamaceo te trozo. Pero este tipo, desde que trajeron hoy Juan Manuga, ya qué tipo de no me agrada, ya qué pedante, ya hasta cuándo hay que aguantarle a este ya. Aprendiendo a Juanma que Olimpia más vende en este país. Después están los otros. No sé, Juanma, si por ahí quiere responder. No, para nada, porque está bien, la opinión del oyente. Bien. Ayepa y Tábico, Juanma. ¿Cómo que van a dudar de la titularidad de Jan? Este tipo jugó solamente 2 primer tiempos recién. Y en el primer partido ya hundimos. Ese gol que le hizo América a Cerro fue culpa del arquero, en su palo le entró. Bien, Juanma, siempre hay acá derecho a réplica. Para todos. Está bien. Hola amigo, Bateco veo mal aporte. El pasó de vecino, puta placer. Está en stand-by, Juanma, ¿verdad? O Sí, ya hay yo que descargarlo. creo que a esta altura hay que ver. Pero probablemente no hubo retorno de cuando es largo, cuando ya es muy larga la negociación es porque... Y cuando estaba prácticamente casi todo por cerrarse. Y el viernes me tocó hacer la cobertura del viaje del Cerro y el señor Carrizosa decía, está llegando. Sí. Cuando lo consultaba, cuando llegaba y decía, está llegando. El viernes. Qué raro todo lo que pasó. Sí. Marcelo Recanate toda la vida. El mago gordo trolo. Recanate por siempre, para que inaugure el estadio Vista al Mar, hotel. Tal Ariel, ¿qué opinan de la premiación de Messi? ¿No les parece que ya es un poco serio decir que otra vez ganó el premio a mejor jugador del Era para Haaland. Para mí el justo ganador hubiese sido Haaland. Y inentendible realmente lo de Messi, más aún teniendo en cuenta que él la cuestión de la Copa del Mundo ya no entraba dentro de la temporada. Ya no contempla en ese periodo. Por eso. Marcelo Recanate, el Payo Cuba de Olimpia. No, toda la vida Recanate. Buenas tardes muchachos, excelente programa. ¿Qué saben de Kaku Gamarra a Olimpia? Yo no escuché, no sé si los compañeros. Kaku Gamarra a Olimpia dicen ninguna info al respecto. Muchachos, ¿qué saben de la sub-23? Que sale bajo. Sale muy bajo, señor. La disculpa del caso. Che, Ariel, ¿cierto que Bruno Pon va a otro medio? Así está corriendo. Que le van a pagar el doble, no sé qué. ¿Cierto, Pico? Que vos ya te queda en la cabeza. No, mentira. Con estos jugadores de Olimpia no va a hacer nada. Necesitamos un central de primer nivel, un mediocampista y un delantero de primer nivel. Con esto nada no vamos a hacer. Este oyente, ¿cómo se llamó el que reclamó? ¿Qué reclamó qué? El que reclamó que no le dan bola a los mensajes. A Nico. Nico acá, mira, primera vez, va a aparecer al aire Nico. A ver. Qué grande Juan Macerá. Con palo le están dando todos los perros y calladito ahí profesionalmente hablando. No es como el otro que, porque le dijeron que no sabía de fútbol, se ofendió y tiró un tema personal ahí. La gente, ¿Vos te enteraste de eso, Ariel? No te enteraste de eso, Ariel. ¿Qué pasó? No, Johnny le respondió con todo un
a un oyente, a un amigo del WhatsApp, ¿verdad? Amigo de Bruno para más. O sea, digo Bruno porque Bruno estaba en ese momento y son sus amigos. Son sus amigos. Más fuerte le entró. A ver, escucha. Que puchamos la apoyada, antes le decimos, antes de cambiar a alguien que se vaya otro en Olimpia, alguien que sea olimpista. Johnny es olimpista. No entiende bien ni fútbol. Johnny, anda a comentar backgammon, ¿no? A ver, vemos que va de cuál va para la backgammon, mira. A lo mejor le puso los cuernos a su señor, algo así. ¡No! No, qué terrible. No, qué terrible fue Johnny. Un contragolpe contundente. Muy buenas tardes, Radio Cardinal. Lo estoy escuchando de la ciudad de San Antonio todos los días, lo escucho a Ariel. Y la verdad que a mí me gustaría, como nuestro presidente Marcelo Recanati, porque tiene temperamento, personalidad, actitud, carácter, y esa clase de presidente es lo que necesitamos en el Club Olimpia. Y yo tengo mucha fe que vamos a pelear la Sudamericana. Gracias por participar. Con el amigo Juanma, no, buen tipo, hasta donde yo sé, buen periodista. De repente nomás se va todito de repente, y hay que regularnos, hay que analizar bien, y eso es la primicia, eso, evaluar mejor. Por ahí no va bien, pero va aprendiendo ahí el chico. Y mucho respeto a Olimpia, mucho respeto al campeón del mundo. Gracias, señor, muy amable, gracias. Hay que copiar el modelo del otro. ¿Vos sabés qué pasó, Ariel? Te cuento. Un día antes, ya empezaban a haber mensajes así, gente que se tiraban contra mí, contra Johnny. Entonces yo le digo, termina el programa, le digo, Johnny, tranquilo, no vamos a hacerle caso a la gente. Y al día siguiente pasó lo que pasó. Terrible. No me hizo caso Johnny, para mal le dije. También el oyente ya se desubicó, ya estuvo muy... sí, también, ¿verdad? No, claro. Toda la vida tienen que juntarse y hacer un solo equipo. No sirve eso de dos. En Olimpia siempre nos ponemos de acuerdo. Bien. ¿Qué tal, Cardinal? Para mí que Arias va a ser titular en Cerro, porque ya con todas las cagadas que se hizo ya en este año, se hizo expulsar frente a Olimpia, creo, y después alguna estupidez más que se hace expulsar, ingreído, y que seguramente que te dije que aquí nosotros vamos. ¿Por qué creen que le trajeron a este área? Este área va a ser titular. Va con la vecino y parece que se fue al vecino país. Aunque Bruno pone en su Twitter, ya aseguraba que era jugador de Cerro. Cerro Porteño no llegó ni galleta. Es un club que no tiene seriedad. No, Recanate no. Va a armar un plantel insostenible, va a dejar deuda, demanda, se va a pelear con todo el mundo. No vale la pena. Buenas tardes, equipazo de la mesa deportiva número 1 del país. Ariel, excelente la conducción, viniste con todo. Para mí, en Recanate que hace falta en Olimpia para darle ese salto de calidad que hace falta. Porque Cardona ya hizo el trabajo sucio, como se dice, de tratar de cubrir todas las deudas, pero ahora falta el salto de calidad. ¿Qué tal, Cardinal? Pese a yo que me hizo que perro mejor gol, pues busca oye montar y la en sí soy oye montar la otro jugador viejo me Messi ve pese a yo me harán la peña mía no esa más ese picari buenas tardes, Radio Cardinal. Bateco Ariel. ¿Hola? Y Recanate, antes se reían toda la gente por él. Pero la verdad estaba diciendo, contra Napú, contra todo, con la ley a desenmascarar, estaba diciendo. Ahora ya se tapetea. Tenía razón. Señor. Johnny. Una consulta. A ver. Arrua es enganche. ¿Entraría en el puesto de enganche? Media punta. Sí, enganche. Sí, podría jugar. Enganche. Aquí justamente me consultan porque Olimpia no se va a retirar del mercado buscando un enganche. Y yo con Arrua o sin Arrua, Olimpia.
irá detrás de un eso es lo que estoy enganche. consultando, si se confirma Rúa, ya con eso se cubre el puesto del enganche, o van a ir por otro. Arrua podría cumplir, pero no es un enganche natural, no es... no el que va a hacer la pausa, puede hacer la pausa, pero es un volante más retrasado también, puede jugar cerca del área, podría ser, pero si la acompañas con otro fenómeno, ¿verdad? Entonces creo que podría darse. Segundo 6 y viene otro. La figura de enganche es por decirte, Merlini, uno más de... O un Claudio Aquino. Yo sé que Claudio está descartado, pero un Claudio Aquino. Bueno, Claudio ya era más extremo, con la libertad de moverse, ¿verdad? Estamos en contacto con Regis Márquez. Hola Regis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Muy bien. ¿Estás por Río? ¿Estás por Paraguay, Asunción, Barrio Jara? São Paulo, amanhã saindo de São Paulo, a Cidade del Este, ¿no? Onde debuta sábado Taquari. Y enseguida indo a Encarnación, ¿no? A acompañar aquí. Ah, ya. De Mallorquín a Encarnación. Regis, ¿está confirmada la contratación de Sergio Tálvaro? No. Estamos hablando con Tálvaro y con Orlando Berrío también, extremo, que juega en Flamengo, en Atlético Nacional. Pero todavía no llegamos al acuerdo económico, ¿no? Pero son dos jugadores que podrían ayudar mucho a Taquari, ¿no? Pero también tenemos que ser responsables y con la economía, ¿no? El caso de Orlando Berrío que decías, Regis, él está en China, ¿verdad? Sí, estaba en China, pero por adaptación todo quer volver a Sudamérica, ¿no? Y a través de un amigo en común, hablamos con él y estamos ahí haciendo hicimos la propuesta y estamos ahí cerca, ¿no? ¿Pudiste charlar con él o fue todo a través de este intermediario, Regis? No, derecho com ele. Nós conhecemos em Rio de Janeiro quando jogava em Flamengo, onde eu vivo aí. E temos um contato. Já nos conhecíamos, não? E direto eu com ele. ¿Estás, Regis, recurriendo a jugadores de mucha experiencia? Camacho, si se da lo Tálvaro, Berrío. ¿Vas a romper un poco el chancito? E na verdade que mais que romper o chancito é reconhecer e melhorar, não? Claro. Antes de eu comecei a gerenciar, creia que com jogadores solo jovens ia lograr algo e quase descendia no passado por el primeiro semestre, não? Então é corrigir e aprender, não? Que há que ter jogadores experientes e aí ponendo a los poucos a los chicos e para vender, ¿no? Pero hay que aprender, o sea, no, es algo muy nuevo para mí y bueno, pero estoy seguro que voy a aprender antes de Zapá. Con el caso de Berrío, Regi, él ya sabe la propuesta económica, ya conoce de lo que ustedes pueden con él. Sí, ayer yo hice la propuesta ya y estamos ahí cerca. Ah, están cerca entonces. Estamos derecho, yo hablo con él y me pidió algo más y ahí vamos peleando, ¿no? Sergio Tálvaro está en las mismas condiciones, él ya tiene los números. Sí, Sergio Tálvaro también, pero ahí tenemos un presupuesto un poco mayor. Dijiste que aprendiste más rápido que Zapag, ¿en qué sentido, Regis? No, voy a aprender, no aprendí. Ah, no aprendiste. Vas a aprender más rápido que Zapag, ¿en qué sentido? E de todo, se em 20 anos não aprendeu algo, se eu aprender qualquer coisa, já estou adelante. Regis, ¿cómo está viendo el mercado, el movimiento de mercado en el fútbol paraguayo? Excelente, muy bien, bueno, aceptable, mediocre, insuficiente, si hacemos un comparativo con años anteriores. E eu creio que os clubes estão apontando mais a los puestos que necesitan y jugadores que conocen, ¿no? O sea, no veo así grandes nombres, quizás Prato, ¿no? Iturbe. Pero yo creo que buenos jugadores, ¿no?
E o que a mim, agora, porque assim, te sou sincero, antes, quando eu não gerenciava Taquari, eu não mirava os equipos chicos, não? Então, eu não acompanhava os jogadores de equipos chicos e para mim era todo o mesmo, não? E hoje, mirando assim, em Taquari, mirando os outros equipos também, ou seja, também contratam jogadores pontuais, pero muito buenos, não? Os Miralu, que não é um equipo chico, não? Para a maior parte, equipo de Paraguai, pero contratou bem. Americano sempre é um equipo forte, trinidense, todo o que tem, não? Então, assim, cada ano está mais complicado este tema de pelear descenso, não? Se vos mirar, antes com o promédio de 1 você salvava, e este ano, de lo que passou, 1.100 eu quase descendi, ¿me entendés? Ou seja, os equipos chicos estão fazendo buenas coisas também. ¿Qué pasó con lo de Paiva? ¿Llegó una oferta de Argentinos Juniors, Regis? ¿Ah? ¿Llegó una oferta por Paiva de Argentinos Juniors? Sí, sí. ¿Eran $300,000 de un préstamo? Não, um pouco menos, pero era um préstamo importante e bueno, vamos mirar. Olimpia já dijo que não, pero isso já sabíamos, ¿no? Olimpia quer vender nomás, porque Chiqui confía mucho, ¿no? O sea que 200,000 fue la propuesta inicial entonces de Argentinos. Eu prefiro não dizer um monto, pero era um monto importante. Ah, e mire, espera. Me acuerdo que em seu momento vocês falaram que teriam que fazer uma estátua para mim. ¿Cómo? Si yo consiguiera 100,000, ¿te acuerdas? Me acuerdo, estaba muy devaluado Paiva en ese momento. Sí, ustedes hablaron en programa que si yo consiguiera $100,000 de préstamo, tenían que hacer una estafa para mí. No dijimos estafa. No sea tampoco, no alteres la realidad, Regis. Una estatua para él. Ah, no, estatua dijiste. Sí, estatua ahí. Estatua sí, palabra más, palabra menos. Estatua, porque hablaron, no va a venir nunca, no va a conseguir nunca este monto. Y bueno, conseguí más que el doble. Espero mi estatua en Yo ABC. dije que si en ese momento se acercaban $100,000 de préstamos por Paiva, que... Pero mira que ayer Regis aquí informaban los compañeros Wilson y Ariel tiraba la información y muchísima gente de la Olimpia decía, bueno, que se vaya. Ingresaron por WhatsApp y la gente del 90% que vaya a Paiva, que no tampoco que se estabilizó ese... por utilizar un término, o el cariño del hincha Olimpia hacia Guillermo Paiva. Sí, pero esto yo creo que también es por muchos de los resultados, ¿no? Del grupo, ¿no? O sea, cualquier jugador hoy que vos hable de Olimpia, vamos a decir que quiera ir porque no lograron el objetivo que era salir campeón, ¿no? Entonces siempre pasa eso con equipo grande, ¿no? Pero creo que es un buen jugador y creo que si el equipo se ajusta va a ser un buen torneo. Lo cierto es que Olimpia no quiere saber nada de un préstamo en estos momentos, Regis. Sí, así mismo. No, préstamo por el momento no va. Pero dijiste, o vamos a ver, dijiste. ¿Y el jugador, cuál fue la voluntad del jugador? ¿El que quiso? Si Olimpia estaba de acuerdo, Paiva a esta altura ya estaban argentinos. Na verdade, o jogador sempre mira financeiramente, não? E óbvio que financeiramente para ele era melhor sair, mas ele está contente, Olimpia, é uma pessoa que é agradecida por tudo que Olimpia lhe deu e também está muito agradecido com o Chiqui Arce, não? Por todas as palavras todas. Então, não é um jogador que está pressionando para sair, mas óbvio que financeiramente era melhor que salga, não? Pero ni mejorando aún la posibilidad de pagar un poco más el préstamo, Regis, porque dijiste un poco más de $200,000, es lo que rechazó Olimpia, ¿verdad? No, Olimpia já deu que préstamo não. Que se querem hagan uma proposta por compra, pero préstamo não. Ariel, só uma consulta. Sí. Después pasame onde sacaste vacaciones que yo quiero levar mis ganados allá, porque engordaste, ¿no?
Quiere Ay, llevar sus engordaste. ganados, dice, donde vos pasaste tus vacaciones. Porque engordaste un poquito. No, pero ese es un patio pequeñito, Regis. Tenés que irte a lo de Bruno, te sugiero. Se llama Ñupo y es una cuadra interminable. Ahí vas a pasar bien. Un lugar paradisiaco. No, pero Bruno ahora está flaco, con pelo, está distinto. Regis, Bruno cuando era gordo, pelado, era mi amigo. Ahora que está flaco y tiene pelo, ya no habla más conmigo. ya no habla contigo. Mira cómo le cambió el rejuvenecer, ¿verdad? Regis, ¿vos cómo quedaste con Marcelo Recanate después de aquella amenaza de muerte que te hizo? Bien, bien. Yo siempre declaré que era un loco lindo, ¿no? La verdad, me hizo estresar mucho, ¿no? Y hoy yo no tengo, me caen algunos pelos por su culpa, pero bien, después quedamos amigos, pero ahora que si vuelve a ser presidente de Olimpia, no sé, pues, él con micrófono es un peligro, ¿no? Y además ayer yo miré que Tavarelli le sacó una foto de nuevo, ¿no? ¿Estás con barba? Yo estoy preocupado, Tavarelli y Recanate, mamita querida, que me espera, ¿no? Voy a cambiar de profesión. Está con barba Marcelo Recanate, ahora Regis. ¿Es cierto que te fuiste una vez a su oficina como para pegarle, Regis, al que en ese momento era presidente de la Olimpia? Sí, porque la verdad que las peleas eran muy... Era un tipo que te hacía sacar del quiso, ¿no? Y una vez me voy a su oficina, pero yo me agrandé porque ele estaba com andador, aí eu le pegava fácil. ¿Te acordás un momento que ele caminhava com andador? Sí, tenía inconveniente físico. Sí, aí eu le pegava fácil, por eso me agrandé. E não, me fui porque estava enojado e ele habla, para, mirar uma coisa e depois... E que querés, não, Diallo? E ele mira assim, tinha 10, 15 diários, mirou que era um enfermo por la prensa, não? Y bueno, y de esos 15 diarios, los 15 tapas era yo con él, ¿no? Y él me habló, mire, ¿sabe cuánto vale cada tapa de diario de este, no? Que somos, los dos estamos en las tapas. ¿Sabe cuánto cuesta eso en plata? Y ahí yo miré que el tipo era un genio para el marketing, ¿no? Y yo soy conocido por él también, ¿no? Claro, por mi trabajo, y por él también me ayudó mucho a ser conocido, ¿no? Pero un loco lindo, Tavarelli también, un amigo que yo tengo, un aprecio muy grande. El problema es que cuando se derem un tiro en las bolas de Recanate, van a acertar la boca de Tavarelli, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Regi, ¿y en el mercado tenés la posibilidad de cerrar alguna transferencia ahora de tus representados o no? Sí, siempre estamos trabajando. Brasil va hasta abril, ¿no? El libro de pase. Y ahora me voy a Paraguay para mirar. Pero yo creo que los jugadores más importantes que yo represento ya fichamos y con buen sueldo, ¿no? Que es el caso de Matías Espinosa, de Galarza, que recién se fue a Talleres, de Zanabria. O sea, como yo digo, a veces el ruido de transferir jugadores é algo lindo para empresário, não? Pero às vezes não significa que vos hiciste su jugador ganhar plata, não? E eu trabalho para mi jugador, ou seja, não importa se ele salga ou não del país. O importante é que ele tenha um bom contrato, que al final para isso trabajamos, ¿no? Regis, ¿cuál es tu reacción o tu respuesta al hincha que dice, mira, Regis lleva jugadores a Segunda de Brasil, no busca otro mercado? ¿Cuál es la respuesta a ese futbolero? Depende, ¿no? Esses são alguns que não conhecem um carajo de fútbol, ¿no? Eu creo que não fui eu que traje, ¿no? Pero Iván Torres vino a Goiás, que é um lindo clube e paga bem. Polio Recalde vai cobrar mais em Ceará, que é a segunda divisão, que cobrava em News of the Boys, ou seja, eu não tenho culpa que a segunda divisão de Brasil paga melhor que a Argentina e Paraguai e que toda a Sudamérica, né? Ou seja, hoje se vos mirar um informe de los países que mais cobram, que mais pagam dentro de Sudamérica,
primero es la Serie A de Brasil y segundo es Serie B de Brasil, después en Argentina. Hablando de Pollo, ¿ella arregló todo lo referente a Olimpia, Regis? ¿O queda todavía en stand-by? No, arregló una parte y la otra aquele tema de ley ao campo, ¿no? Que nunca sabe si se puede, si no se puede, pero sí, hicimos un acuerdo con Olimpia y está todo más o menos tranquilo, ¿no? Ah, ya, o sea que cuando él estuvo por acá, entonces hubo una reunión y se arribó al acuerdo, porque recuerdo en un momento... No, una parte, ¿no? Era sueldo que le debía y arreglamos, ¿no? Porque la verdad él no quería demandar al club, pero ya estaba venciendo los plazos y ahí Olimpia hizo una propuesta y Pollo terminó aceitando para no demandar al club. Muy bien, estupendo. Bueno, Regis, te agradezco mucho por el tiempo, muchas gracias, hasta la próxima. Saludos a todos, chao. Regis Márquez, representante de jugadores, 13:13. Vamos con Quique ahora. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram @UACentral, Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos, vamos a crear. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo. Cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos Oye, el gusto es nuestro. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. 13:17. La historia, tenemos que seguir hablando, Juanma, la historia de Thiago Vecino. ¿Qué es lo que está pasando? A estas alturas, ¿está descartada su venida?
Cerro todavía sigue negociaciones con el jugador, con el empresario, el representante. ¿Cómo está la situación de Thiago Vecino? Thiago Vecino, a estas alturas estamos hablando del centro delantero que Cerro Porteño estaba buscando y que finalmente se está dilatando mucho. A estas alturas uno consulta en Cerro y nadie sabe responder si realmente esto está caído definitivamente o no. Hasta ayer al menos recibimos la información que todavía Cerro estaba detrás de este futbolista y han pasado ya 24 horas y hasta aquí no hubo novedades al respecto. De hecho que ayer cuando fuimos al aeropuerto salieron todos al mismo tiempo y hubo 2 futbolistas designados. Cuando quisimos abordar a Fernando Jubero, él ya se había retirado, que me parece hasta aquí el vocero que ha tenido Cerro Porteño en relación a todo esto. Si bien hubo poca atención a prensa, hay que ver, probablemente esta semana hable Víctor Bernay, si no es el jueves, tal vez el viernes antes del partido de debut contra Trinidense en el torneo de apertura de esta temporada. Y a lo mejor allí podemos abordar esta situación que evidentemente lo tiene ansioso al hincha del Cerro Porteño. Porque mira que... Es que ya estaba todo, no era una cuestión simplemente Sí. de anunciar por anunciar, se anunció Exacto. porque ya estaba encaminada la negociación. Ya se tenía de acuerdo con Claro. el jugador, con el equipo dueño del pase. Es más, Zapag en la conferencia del viernes dice sí, vendría él, inclusive Puede venir uno más. redobló la apuesta al decir puede venir uno más. Exacto. Y ese uno más tampoco hay novedades. No, hasta aquí no. Generó ansiedad, me parece a mí, por justamente estas declaraciones, ¿no? O sea, porque, a ver, Cerro trajo a 4 futbolistas, un arquero para competirlo a Jam, trajo un lateral izquierdo, que no sé, ¿verdad?, hasta qué punto le va a llegar a competir a Santiago Arzamendia. Después lo trajo a Iturbe, que me parece es una de las apuestas más importantes, y lo trajo a Cristian Javier Báez, que es el defensor central que evidentemente viene a ocupar el puesto que necesitaba Cerro, con lo de Rodrigo del Valle que se suma también, que ya fue jugador del club. Me parece que viene también a ocupar el cupo que dejó Lucas Quintana, con algún juvenil seguramente que se va a sumar ahí a la saga central. Después en la delantera lo tenés a Churín, a Alfio Oviedo, a Fernando Fernández y a Fernando Romero, que hasta aquí no se fue. Se quedó. No hubo novedades sobre él. Él tenía que irse a Trinidense. Trinidense fue, sí. Él fue a Trinidense en esta época de transferencia también a préstamo. Y son 3 delanteros. Hay que ver si le va a servir a Cerro hasta aquí, le va a alcanzar para esta doble competencia que va a tener en el primer semestre, porque evidentemente va a necesitar tal vez un centro delantero más. ¿Y para la Copa qué? Porque, por eso, pero mira, ¿qué puede el cerrista esperar? ¿Qué expectativa puede tener para la Copa? Mira Porque que... a mí sinceramente no me hacen ruido los refuerzos de Cerro, fuera de Iturbe. Pero a lo mejor para el campeonato va a pelear, ¿verdad? Pero... No, como que a lo mejor va a pelear el campeonato. El objetivo es cerrar el campeonato. No, ya Ayer sé, lo dijo Cecilio. No, yo después de que charlamos acá con Petengil, listo, ya está. La Copa se participa y punto. Sí, esa es la mentalidad. Eso es lo que se puede. Pero no, más de lo que se puede, es lo que tiene que hacer Cerro. ¿Qué va? ¿Se va a salir a pelear? ¿Qué va a traer? ¿Le va a traer a un centro delantero tipo Moreno Martín? Después va a comprar el pase de... Cerro, ¿hace cuánto no anda un clásico Cerro? Hace mucho. De campeonato ni hablar. Entonces tu urgencia es el torneo local. Veremos si estos refuerzos alcanzan para pelear seriamente, no como el año pasado. Claro, de hecho los últimos años fue segundo y no sé si pelear es la palabra correcta, porque Cerro quedó a ¿cuánto? A 8, a 10 de Libertad. No, por eso, lejos. Quedó lejos, muy lejos, y Cerro tiene la obligación de pelear la Copa el campeonato. Entonces ya está listo. Y hay que ver cómo está. Realmente ganar 1 o 2 partidos, sumar, recaudar más, y hasta ahí. Es algo nuevo, me parece, esta situación que está viviendo Cerro, porque no es habitual, y ahí yo sí admito tu posición. Antes será cuando comenzara la temporada, esperar los refuerzos, hincha de Cerro, expectante quién va a venir. Pero antes ganaba por lo menos un campeonato al año, ganaba antes. Ahora no está ganando en un campeonato. O sea, hay que ser realista también. Yo creo que Cerro, si hablamos de refuerzo, no tuvo nombre importante, pero mantuvo el plantel, Ariel. Hay que tener en cuenta eso. Mantuvo el plantel, sí. La transferencia de Damián Bobadilla, la lesión de Lucas Quintana y después nada más.
Casi, Fuera casi de la mayoría Iturbe, quedaron. ya se nota que va a ser refuerzo realmente. Pongo bajo la lupa lo de Baez. Baez te va a servir para el torneo local. Bajo 2 lupas lo de Miguel Benítez. Yo Es también que lo más probable es que Miguel Benítez juegue poco. ¿Quién más después? Siempre y cuando Arzamendia tenga regularidad y no se Arzamendi- lesione, ¿verdad? Sí, exacto. Y mira que fue muy regular Arzamendia, casi no jugó casi todos los partidos Arzamendia. Inclusive fue convocado en algún momento a la selección paraguaya de vuelta para el primer combo. ¿Te acuerdas? No, él también, Pero tuvo irregularidades. honestamente hay una distancia, sí, pero hay una distancia Pero importante ¿cuál entre es? él y Miguel Benítez. ¿Cuál es la diferencia entre Arzamendia, que retornó del Cádiz sin muchos minutos, y este Arzamendia? Lo mismo Cecilio Domínguez. Ambos con pretemporada. Sí, Ah, yo con la lo vi pretemporada. bien a Arzamendia, sobre todo en eso que siempre se destacó, que es el ataque. Sí. Cuando se desprende y va, es un jugador que te abre muy bien la Metiéndose cancha. por momento al medio. Y le tratando hace de- mejorar el trabajo a Cecilio, porque Cecilio, entonces, al hacer la diagonal, él se pone o se posiciona, por darse una referencia, en la cabecera del área, y es un jugador mucho más peligroso para sacarse un hombre encima, asistir al compañero, desbordar justamente con el lateral izquierdo de esa zona. O sea que Cerro tiene variantes ofensivas y argumentos válidos cuando puede soltar a Arzamendia y va al ataque. Lo mismo pasa también por el lado derecho, ¿verdad? Y estamos hablando de un equipo que, ofensivamente hablando, mostró muchos recursos, pero hay que seguir viendo a este equipo cuando, como decíamos, lo atacan, lo someten, le sacan la pelota, porque a Cerro no le sacó la pelota a Deportivo Cali, Sí. y en América de Cali sí, pero con un equipo distinto, tal vez Cerro, A pero propósito de América de Cali, sacó a su técnico. sí sacó a su Deportivo. técnico. Lucas González. América de Cali. América de Cali. Sí. Lucas González, un técnico joven No es que difícil. vino a revolucionar. Le hace jugar muy bien a su equipo, pero esta mañana le sacaron. ¿De qué? ¿Colombiano? Colombiano, Colombiano. sí. No tiene antecedentes de fútbol, pero no sé qué pasó. Porque ante Cerro jugó muy bien. Sí, el América estaba Pero jugando bien. tampoco es y- que, o sea, tenía la pelota, pero tampoco es que era un tranco lento. Ahora ese partido parecía muy amistoso, ¿verdad? Muy amistoso era ese partido entre América y Cerro. Pero eso es lo que tiene Cerro. Va a ser una incógnita realmente. A mí, yo quiero ver cómo encara la Copa Libertadores. Porque así como dice Ariel, todos los años generalmente un equipo como Cerro entra por lo menos con la Es ambición la famosa de clasificar. ilusión de clasificar soñar a la por lo siguiente menos. ronda. Pero ahora, Pero ahora ya es no hay clarito el sueño. objetivo Acá es no, la ya apertura. ni se sueña, es participar apertura. y hacer lo que se pueda. Y en la apertura Si por no ahí queda se da el otra. milagro de clasificar dependiendo a No sé si milagro de qué si te toca un equipos grupo se te como- cruzan, ¿verdad? Como le tocó a Olimpia el año Capaz llega a pasado. octavo y listo, ¿verdad? Claro. Si te toca como en Melgar y compañía, tenés que clasificar. Ahí sí. No, sí, claro, sí, sí. Cerro, el año pasado apostábamos, o al menos yo tenía la percepción de que podía pelear tranquilamente ese segundo puesto con Barcelona. Al final, ni uno ni otro. O sea, los dos pelearon el tercer y cuarto puesto al final. En Sudamericana. Porque Bolívar fue el que se destacó en una actuación muy buena, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, no te puede ganar el Bolívar aquí en casa, ¿verdad? Yo Es lo que le creo pasó que- a Cerro. Y un mal andar, definitivamente, en lo que fue el campo internacional. Yo creo que van a haber críticas por la posición que tiene, tal vez admitió el propio Juan Carlos Petengil, después lo admitió también, ayer lo admitió también Cecilio Domínguez, y lo vienen admitiendo casi todos los protagonistas de Cerro que hablan, no son muchos los que hablan, pero Cerro, yo creo que en esta situación, por más que van a haber críticas, Cerro tiene que enfocarse en lo que es el torneo de apertura, ganar los partidos importantes. ¿Hace Vos hace cuánto que no rato le no gana a baja Guaraní? todas las exigencias del Cerro. Vos hace rato ya querés la Sudamericana, no más luego que participe. Ahora que ya, listo, está la Copa, pero no, mejor el campeonato. Bueno, es como yo extraño los 90 será. Pero bueno, ¿qué pues los vamos a hacer? 90 voy a extrañar porque Cerro salía campeón por lo menos de algo. ¿Cómo va a ser si Cerro no gana ni nada? Cerro, ¿cuándo? En el 2021. Yo le iba a decir otra cosa, que la época de los 90, extrañar la cancha, una cosa de esa, ¿verdad? Pero bueno. Sí, claro, la cancha, me invitaba. Es que en la época del 90, Ariel, no existía el poderío económico de Brasil. Lo dijo Regis. La A de Brasil, la primera división También A, acá se después preparaba la B. mejor. Olimpia tenía más su equipo. Cerro tenía un equipazo. Mira con quién Cerro. Bueno, acá me quedo acá, me retiro. Basta, ya había. Sí, porque no. Vos comparás una Vos, época diferente. Ariel, vos sos incoherente. Disculpame, Esa época de Ariel no vos había sos ni drenaje, no había la incoherente con cancha. Juanma. Le Blanco y dijiste, negro, no, eso del ¿qué tiene que ver? viejazo. No, ¿cómo que le tiene que ver? Hoy día, ¿sabes cuántos años estamos?
¿Cuántos años de diferencia nos sacó Brasil? 10 años de diferencia como No, yo mínimo creo nos que sacó. 15. ¿Y cómo Pico Olimpia le eliminó a Flamengo? Boludo? Pero un Flamengo, Ariel, un vino a Flamengo caminar a la que no tenía un cancha, equipo. hermano, Que San Paoli... desarmó San Paoli el equipo. El PF de San Paoli le pegó a un jugador, Ariel. El lateral por izquierdo ya se favor. retiró. Se retiró del fútbol. El lateral izquierdo que jugó con Flamengo, acá contra Olimpia. ¿En Felipe Luis o...? Se retiró del fútbol. Dejó el fútbol. Está bien. Y un veterano ya era ese amigo. Vino un Flamengo que sí, con muchos nombres tal vez, que también con el nombre que tiene un equipo grande, no vamos a desmeritar lo que hizo Olimpia, pero pasa el tiempo, Ariel, o sea que vamos a extrañarlo en el 90. No, yo la mentalidad nomás. ¿Qué mentalidad? Porque Si te preparás porque sabes que el y tema... chocas todos los años contra la misma pared. El Pum, te tema vas y es chocas. que Pum, la misma pared. el nivel de exigencia, de sueño, de ilusión baja, pero escandalosamente a medida que pasan los tiempos. Eso es más lo que digo. Y porque la diferencia Porque se agranda cada vez más. al menos soñaba. Al menos En- soñaba en- con en- alguna Ariel, vez. en Argentina, por ejemplo. Siempre, pero ahora ya ni eso lo ni en sueño. Argentina Ya está River. prohibido al cerrista soñar ahora porque... Pero escuchan, Ariel, vos la copa es para no- ir a jugar los 3 millones de dólares y punto. Clincaja y después... Y esa es la mentalidad. Ah, sigue participando. Y esa es la mentalidad. Y no le culpe al periodista que defiende esa postura. Culpar Yo a la no- dirigencia yo no le que culpo a todos nadie. los años se va y choca contra la misma pared. Contra la dirigencia que es la encargada de gestionar, de administrar y de armar un plantel de fútbol. No le vaya a culpar al periodista. yo que, no- yo ay, no cómo culpo. extraño los 90. Y entonces, No, en todo yo no te caso... culpo a vos, no te culpo a vos. No, vos ya No. sos producto de la, no sé, de la ¿Cómo que circunstancia, producto? ¿verdad? No, Que ¿qué tenés esa producto? mentalidad producto de la circunstancia. No, qué circunstancia, no. Sí, esa circunstancia. Mira que yo también le vi a Olimpia campeón de América en el 2002, le vi a Olimpia finalista en el 2013, le vi a Cerro semifinalista en el 2011, le vi a Cerro semifinalista en la Copa Sudamericana en el 2009 con Troglio. O sea, si hablamos de circunstancias también, no todo pasó en los 90. Hubieron No, cosas que, hubo cosas que sucedieron después de los 90 también. Ariel, no te Sucedieron porque entiendo, había todavía mentalidad de querer, de intentar, voluntad, pero de hubo- ganas, de sueño, ¿y pero vos ya crees no que hay Cerrita- nada. ¿Vos crees que Cerro no intentó en todos estos años? ¿Y cómo le fue? Y bueno, pero, Fue hay que mal. seguir, pero bueno, y si no conseguís, pues tenés que seguir intentando alguna vez, pues no, es No. como mal que dure 100 años. Exe- Pero si ya no intentamos, luego ya, El Cerro ya estamos fritos. Dura más de 100 años. Es que vos, Ariel, tomás como que ya es una política. No, es una política. Esta vuelta es una política. No, ¿qué es lo que Es es la política? Año es algo que sí, de adentro viene. Es que la circunstancia te da, Juanma. Y por eso, vos Cerro- no puedes pretender vamos a Cerro- pelear las Copas Cerro- Libertadores y no le Cerro- ganás a Me Tacuarí. parece que hay un espíritu derrotista muy grande. Libertad y Cerro van a arrancar en abril. Olimpia va a jugar el 7 contra Meleno y después va a tener un poco de tiempo para preparar lo que va a ser fase de grupo de Copa Sudamericana. El tema es que Cerro va a intentar, ¿cuál es el primer objetivo de Cerro, más allá del campeonato local? Estamos hablando a nivel internacional. Pasar la fase de grupos. Yo no sé por eso. Yo no sé cómo se va a presentar Cerro, cuál va a ser el panorama de Cerro en esta Copa Libertadores. Depende de quién seleccione. Claro, por eso, Incluso de eso ganar digo, la apertura. claro, se le va a aparecer un gigante, sí o sí. Y ahí ya chau. No, pero bueno, y pelea con el resto un segundo lugar por lo menos para pasar a octavos de final y ver qué pasa. Lo que hizo Olimpia le tocó Flamengo, no se asustó porque a Flamengo, Olimpia mostró toda su estirpe, su chapa y le eliminó con buenas estrategias tácticas de chiquearse más allá del poderío de Flamengo y se metió a cuartos de final, ¿verdad? Y a partir de ahí ya era soñar despierto quizás, pero era algo muy complicado con el poderío de los Ahí otros está. equipos. Ese es el tema. Pero yo no creo que pase por una mentalidad, es una realidad. Una ¿verdad? realidad. La realidad Le va a es. mentir, le va a pintar. Yo recuerdo una vez Mario Grana declaró eso. Nosotros no estamos preparados para ganar la Copa Libertadores, dijo. 2005 creo que fue. O 2006. Y se le incendió el rancho a Mario Grana, era capitán Sí. de Cerro. Y pero fue realista, fue sincero. ¿Qué le vas a decir al hincha de Cerro ahora? No, vamos a entrar a... No, claro que con este equipo nada. ¿Qué le va a decir con este refuerzo con este equipo? Y bueno, ¿y ni qué va a ni hacer? para segunda etapa, ni para ¿Y octavo, de qué estamos olvídate. hablando? No sé. De nada, que ya no hay sueño, que ya listo, así nomás se participan, ya no se trabaja en tenés serio, que no enfocarte se primero, sueña. tenés que ir por paso. Primero Esa ganar es la la apertura realidad. por lo menos. Asegurar 3 millones Y de dólares después- ya en el primer semestre. Y te venía en la primera ronda. Y así sucesivamente, la historia Y- se repite. Siempre, y no, pero siempre, tener por lo siempre, menos siempre. 6 meses, todo un semestre más para Sí. tener más tiempo para preparar justamente lo que vos decís. Este año no se puede, eso no qué va a hacer. Y bueno, Cuando no se puede, no así se puede. es. Y no se puede. Si vos ganas la apertura, te das 6 meses de tiempo para preparar un plantel con eso que vos decís. Ahí sí. ¿Y será se que va a van a tener preparar? tiempo. ¿Entendés? Porque vos ya vas a asegurar 3 millones de dólares de entrada, luego ya. Los primeros 6 meses. Para la temporada siguiente. ¿Cuánto tiempo ya esperaste? ¿Por qué no esperar un año más? Por lo menos ganar un torneo local después de 2 años.
O sea, vos estás de acuerdo absolutamente. Yo estoy entonces. 100% de acuerdo. 100% Muy bien. de acuerdo. 13:32. Ahí nota. Los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. La noticia internacional tiene que ver con la Roma, que terminó echando a José Mourinho después de una serie de derrotas, de situaciones adversas, en donde los dueños, que son americanos, tomaron la decisión de sacarlo a José Mourinho como entrenador de la Roma, y a partir de este momento empieza a moverse el mercado. Suena para Barcelona de España, por ejemplo, después de lo que significó la caída estrepitosa en la final de la Supercopa ante el Real Madrid. Se habla de que el Barcelona podría ser el próximo destino de Mourinho. Sí. Sí. Dice que después de la salida de la Roma, la prensa italiana apunta a la posibilidad de que el ex capitán Daniele De Rossi, ganador del Mundial 2006 con Italia, sea el próximo inquilino del banquillo romano. Ya lo confirmó nada De Rossi. Sí. Creo que ya está confirmado De Rossi. ¿Este fue lo que estuvo en Boca? Sí, exacto. Justamente los medios argentinos ponían eso. Un ex Boca de dirigirá a Roma. Roma. Sí. Y ellos son especialistas, será. Y yo dije, ¿quién Cuando será? sale campeón, un utilero pone el ESPN. Walter Samuel va a dirigir. ¿En serio? Pone ahí. Pero no solamente de Pero fútbol, bien, no solamente en la vida Sander. misma. Por ejemplo, hay se cae un avión en Tailandia. El argentino que sobrevivió. vio cómo La caída del avión. Porque yo, si a mí me decís qué equipo, para mí un equipo donde podría encajar tranquilamente Mourinho y darle ese salto de calidad al equipo que necesita, para mí ese equipo es Newcastle. Exacto. En Inglaterra. Yo no le veo en Barcelona. Sí, por el estilo, porque él maneja bien la Premier y todo eso, y por el estatus que tiene también, porque me imagino que están confeccionando una plantilla importante. Aunque se hablaba de algunos despidos en Newcastle para bajar un poco el presupuesto del club también. Estaban ajustando los cinturones. Sí. Y entre ellos se hablaba del nombre de Miguel Almirón, que es uno de los que tiene la ficha más alta, quizás ahí, uno de los que está ahí, con un presupuesto importante para el club. Y se hablaba de eso, también se especulaba al menos con ver qué iba a pasar a final de temporada con Almirón, es decir, a mitad de año. Pero así está el mercado, se fue de la Roma entonces Mourinho y empieza a sonar en varios clubes como era de esperarse, ¿verdad? Como era de esperarse. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, la frase nomás, muy conocida, como era de esperarse. Le criticó a Juan Omar por querer utilizar un término de supuestamente. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Que en 2 días ya se cansó ya Ariel y estaba fastidiado con todos nosotros. Ya. No. Y carne goma Valicia. Y dice que extraña la década del 90. ¿Dónde está el viejazo? cerramos el bloque internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @3leones. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Después vamos a cerrar el programa con lo que nos dijo Aitor García. Habló de todo el director deportivo del Club de Olimpia, pero un adelanto, lo que significó la negociación con Prato. ¿Cómo llegó? ¿En cuánto tiempo se pudo negociar esto de la llegada del Oso, del argentino delantero, para el equipo franjeado? ¿Qué hora le llamaste a Prato y qué hora la negociación ya estaba cerrada? Bueno, vos te decía que eran 6 horas y media, pues yo creo que fue más o menos a las 6 de la tarde cuando inició todo, cerca de las 6 de la tarde, y a las 12 y media de la noche fue cuando se mandó ya el precontrato firmado, que obviamente estaba sujeto a superar la revisión médica, y ya fue cuando me pude dormir, porque obviamente hasta que no estaba cerrado ya no estaba tranquilo, y fue eso del orden de las 12 y media, una menos cuarto de la mañana, cuando ya se mandó el precontrato firmado. Tenemos que mencionar que en Tacuarembó está para llegar el colombiano Berrío. Está la posibilidad, decía Regis Márquez, que ya tiene la propuesta del club, que están cerca, decía con respecto al colombiano. Y otro colombiano que podría llegar a Tacuarembó y a Barrio Jara para seguir teniendo un equipo con experiencia, con calidad, es Sergio Otálvaro. Está ahí la negociación de por medio también, a ver si acepta el que fuera lateral derecho de Olimpia en muchas temporadas, si puede jugar en el equipo de Barrio Jara. Y también aprovechamos el momento para hablar con Regis Márquez sobre la propuesta de Argentinos Juniors para llevarlo a préstamo a Guillermo Paiva. Olimpia rechazó la oferta y esto nos decía en cuanto a los números, Regis Márquez. ¿Qué pasó con lo de Paiva? ¿Llegó una oferta de Argentinos Juniors, Regis? ¿Ah? ¿Llegó una oferta por Paiva de Argentinos Juniors? Sí, sí. Eran $300,000 de un préstamo. No, un poco menos, pero era un préstamo importante y bueno, vamos a mirar. Olimpia ya dijo que no, pero eso ya sabíamos, ¿no? Olimpia quer vender nomás, porque Chiqui confía mucho, ¿no? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. No te pierdas de la super promo en Inverfin y deja tu verano en las manos del Oso Famoso. Adquirí cualquiera de nuestros aires con instalación gratuita y con increíbles cuotas desde tan solo 199.000 guaraníes. Además de regalos directos por tu compra. Pedí el tuyo ahora al 0981-288-828 o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Regalos sujetos a stock. Aplican bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Johnny, Juanma, Fabio, los premios de vez de la FIFA. Ganó Messi y Enciso lastimosamente no pudo quedarse con el mejor gol. Desde el punto de vista de lo que significó el gol de Madruga, que fue el mejor gol, no se puede discutir que fue un golazo, no es que tampoco se puede decir, claro, la acrobacia, cómo fue ingresando al ángulo, una espectacularidad. Desde ese punto de vista no, pero desde los requisitos que se tomaban en cuenta me parece que
Está bien, me puede decir, no puede ser que siempre gane aquel equipo que hace un gol en la Premier, en la Liga Española, en la Liga Italiana o en un Mundial, ¿verdad? Pero el peso que significa todo eso me parece que debió volcarse hacia Enciso y el gol, ¿verdad? Porque no solo fue el gol, sino que cómo se construyó la jugada, al City, al equipo del culto, de la posesión, del buen juego. Brighton le hizo un golazo desde el juego, ¿verdad? Rotación de la pelota, triangulación, todo hasta finalizar en el golazo de Enciso. Pero bueno, se decidieron por un gol acrobático, un gol que es un golazo, no hay ninguna duda, ¿verdad? Desde ese punto de vista no se puede discutir, pero pudo haberlo ganado Enciso. Me parece que dejó la sensación de que estuvo demasiado cerca o que pasó por el camino para que todo cambie, ¿verdad? Aquí definitivamente pesó más la acrobacia, sí. Porque así como decía Fabio, estoy leyendo acá que específicamente a qué se refiere con el criterio de la estética. Disparo lejano, ahí entra lo de Enciso. Acción colectiva, me parece también lo de Enciso. Muchísimos toques. Gol acrobático. Y entre esos tres solamente gol acrobático el ganador. Sí, porque la jugada fue un lateral sí, que rechaza un defensor y ahí viene la espectacular jugada, ¿verdad? De Madruga estaba hablando. Sí, un recurso que utilizó para... Un gran recurso. Para culminar la jugada. Porque si después vamos a los otros criterios, en todo ganó Enciso. La importancia del partido. Por orden decreciente, las selecciones nacionales absolutas, torneos continentales, campeonatos de primera división. La ausencia del factor suerte o de un error cometido por el otro equipo que haya facilitado la consecución del gol. No. El juego limpio, el jugador no debe haberse comportado mal durante el partido, haber sido declarado culpable de dopaje, por ejemplo. No. O sea que en el único punto donde a lo mejor Enciso no... La acrobacia. Y lo de Messi, bueno, yo ya dije ayer, lo de Messi. Están todos encantados con él. Dice la información del cable. El argentino Leo Messi se alzó con el premio de Best tras empatar a 48 puntos con Haaland, pero con la ventaja de haber recibido más puntos por parte de los capitanes nacionales, lo que decantó el premio. Y sí, es lo que hablábamos ayer, yo te decía, hay un encanto hacia él, todos lo admiran, todos los capitanes de selección, hasta el nuestro, ¿verdad? Sí. El nuestro, están admirados con Messi, y vos señalabas, Ariel, en peligro de gol, el factor humano también. Y sí le quiere todo el mundo, le quiere porque... Y entonces que le preparen un premio especial, claro, el más querido. No, pero viste, buscando explicaciones, no más razones de esta elección. O sea, el marketing. Yo creo que los capitanes no deberían ya de elegir, que se prepare un grupo especial que no tenga. Un panel de expertos. Y sí. Según las votaciones desveladas tras la gala, el argentino sumó 48 puntos: 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados. Y los capitanes decantaron la votación a favor de Messi. Señores, estamos cerrando con la nota de Carlos Aitor García, que dejó, la verdad, muchos títulos. Nosotros rescatamos que la negociación con Prato se hizo en 6 horas, pero habló de Vidal, que no corre, no viene a Olimpia. Habló de Claudio Aquino, descartó a Claudio Aquino. Lo de Paiva, que también charló con nosotros Regis Márquez. Olimpia rechaza el préstamo, habló de $200,000, ¿no? Por un año. Un poco más de $200,000, que Olimpia no rechaza la propuesta de Argentinos Juniors. Hasta mañana. Es la última semana de preparación. Arrancamos ya el día 26 de diciembre y la verdad que con la impaciencia que se lleve en los últimos días, deseando que llegue el inicio del campeonato para empezar a arrancar a competir. El tema es que con casi nadie los nuevos podrán contar para esta primera fecha, ¿no? No, bueno, eso tendrá que evaluar el cuerpo técnico. Los jugadores que ya están inscritos pues tendrán que ver, obviamente, los que hayan podido hacer pretemporada con sus equipos, seguramente estén más cerca de poder estar a disposición. Eso valorará el cuerpo técnico y bueno, veremos el viernes a ver si se utiliza alguno de los nuevos o no. En cuanto a los refuerzos, Aitor, estamos hablando de ya la llegada de Espínola, lateral derecho, de Benítez, el central, Fernando Román, lateral izquierdo. Lo de Arrúa, a estas alturas ya se puede decir que está confirmado también para el plantel. No, todavía no. Bueno, ya es de público conocimiento, ¿verdad? Que hay un interés por parte de Olimpia en contar con él, pero no está cerrado. ¿Faltan detalles que tienen que ver con el jugador y su club actual?
Así es, faltan todavía que todas las partes nos pongamos de acuerdo para poder cerrarlo. ¿Y cómo está Prato? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo viste, Aitor? Bien, la verdad que el nivel de ambición de él es muy grande. Él llegó ya cuando tuvimos la primera conversación de entrada, transmitió las ganas que tiene de ganar títulos, de pelear por campeonatos, de estar en un equipo que siempre es protagonista en los torneos en los que participa, y la verdad que es un jugador de mucha jerarquía y creo que nos va a ayudar mucho a llegar a nuestros objetivos. ¿Crees que, no sé si en la primera fecha, pero ya pronto está para estar dentro de los que puede disponer Chiqui Arce? Bueno, eso como te decía, va a estar evaluando el cuerpo técnico. Nosotros ahora tenemos las 2 primeras fechas muy seguidas y bueno, sé que no le van a apurar y van evaluando a ver cómo se encuentra él y cómo le ven para que entre a dar una mano lo antes posible. ¿Lo de Carlos Arrúa sería lo último que están esperando o hay otro movimiento más en el mercado, Aitor? Bueno, en principio con eso estaríamos bien, pero obviamente seguimos monitoreando el mercado y si hay alguna otra posición que podemos reforzar, pues vamos a estar atentos. Aitor, respecto a ver, el que se fue Gamarra, que fue muy bien vendido, de hecho se pasó al Paranaense de Brasil, ya no se mueve nadie de Olimpia. Por ejemplo, pregunto, ¿no convencieron ofertas por Fernando Cardoso o no las hubieron, o no las hubo? No hubo ninguna oferta formal por Fernando Cardoso. Lo que sí que obviamente los jugadores con los que cuenta el técnico, con los que se va a contar con ellos a nivel deportivo, son los saldrán si es una muy buena oferta. Ahora, con respecto a lo de Fernando Cardoso, él si hace un buen preolímpico, ¿está todavía latente la posibilidad de que lo puedan vender después? Como te decía, va a depender de la oferta. O sea, el club, por la situación en la que está, no está tampoco para rechazar ofertas importantes, y si es una oferta importante como fue la de Mateo, el club venderá. Y sobre Guillermo Pavia, ¿no llegó una propuesta de Argentinos Juniors? Las propuestas que llegan obviamente las evalúa la comisión directiva, pero justo lo que te estaba comentando antes, si llegan ofertas solo se van a valorar ofertas que sean traspasos, no se van a valorar ofertas de préstamo. A esta altura, Aitor, ¿puedes confirmar que Olveira se queda? Sí, puedo confirmar que Olveira se queda. Estamos muy contentos con él. Creo que ya el otro día también Coto estuvo hablando de eso. Nosotros estamos muy contentos con él. Tenemos 2 grandísimos arqueros. Sabemos que va a ser complicado para el profe elegir y bueno, pero es lo que deseamos en todas las posiciones, ¿verdad? En jugadores de jerarquía, que cualquiera de los dos pueda responder. Facundo Aurora empezó a trabajar en campo de juego y ya tuvo minutos en el amistoso contra Guaraní en el equipo alternativo. Carlos, anticiparon, en este caso el tiempo anticipó su recuperación, o era el tiempo que estaban pensando para que él pueda volver al campo de juego. Sí, no se anticipó nada. O sea, todo ha estado coordinado con el cuerpo médico para que el jugador llegue en óptimas condiciones en el momento en el que tiene que estar. Ahora, con respecto a la llegada de Morínigo, ese lateral izquierdo que llegó desde Argentina, ¿él va a formar parte del plantel de primera? Sí, va a arrancar en el plantel de primera. Obviamente luego hay que ver cómo evoluciona, pero la idea es que sí. Nosotros también obviamente monitoreamos la posibilidad de poder incorporar también jugadores que sean proyectos. Él además su madre es paraguaya, con lo cual obviamente nosotros también, como van bajando el cupo de extranjeros, tenemos que estar atentos también a este tipo de oportunidades de mercado. El jugador viene sin cargo al club, vamos a ver cómo evoluciona. En principio va a estar a disposición del primer equipo, pero también con vistas a poder ayudar al equipo que participa en 2 meses en Copa Libertadores si se considera. ¿Con los que llegaron a Aitor se ha cumplido integralmente o cabalmente con los pedidos de Chiqui Arce o faltan algunos puestos? Bueno, yo creo que todo siempre es mejorable y, como te decía, vamos a estar atentos a cómo evoluciona el mercado. En principio yo creo que estamos bastante bien, pero bueno, como te decía, si hay alguna otra oportunidad que podamos reforzar alguna otra posición, vamos a estar atentos. En ese sentido, Aitor, ¿tienen algún tiempo limitado de levantamiento de la sanción o tienen un tiempo todavía prolongado de intentar fichar?
La verdad que no sabemos el tiempo que tenemos. Nosotros estamos trabajando igualmente, preparándonos para como te decía antes, para si aparece la oportunidad poderla cometer, y si en algún momento pues se cierra la ventana, pues bueno, hasta ahí habremos llegado. Por suerte ahora con los jugadores que han venido, la verdad que creo que han sido buenos refuerzos, que hemos potenciado bastante el plantel, pero bueno, mientras siga abierto el mercado seguiremos atentos. ¿Están conformes con los chicos sub-19 que van a poder tener para contar con ellos? Alan Cano, Matías Almeida, hay un zaguero que no puede jugar ahora, nos decía Chiqui hace poco en conferencia. O sea, hay jugadores para cumplir con la bolsa, Hitor. Sí, así es. El año pasado iniciamos un proyecto con la incorporación de Iván Vázquez, que trabaja junto con Monzón en el tema de formativas. Cambiamos un poco la manera de trabajar. Creo que potenciamos mucho esta generación 2004 y 2005, que son sub-19 y sub-20, que son el grupo que clasificó por primera vez a Copa Libertadores, y la idea es obviamente seguir trabajando, seguir mejorando la captación, seguir mejorando la retención de talento para que no se nos escapen jugadores a otros clubes, y seguir trabajando en su formación para que cuando lleguen a primera lleguen lo más preparados posibles y le puedan ayudar al equipo. Hay una gran expectativa de los hinchas de Olimpia con respecto a Lucas Prato. ¿Cómo fue esa negociación ahí, Torra? ¿Llevaste adelante vos? ¿Estabas siguiendo al jugador y sus movimientos? Sí, obviamente es un jugador de muchísima jerarquía, lo estábamos siguiendo, era una posición que habíamos conversado con el profe que necesitamos reforzar, y la verdad que, bueno, al igual que en el resto de contrataciones, hubo un consenso absoluto entre el departamento de inteligencia, por decirlo de alguna manera, el cuerpo técnico, conmigo, con Raúl, con los directivos. La verdad que estamos todos de acuerdo que era una buena oportunidad, que era un futbolista que podía llegar a ayudar a sumar, y una vez que nos pusimos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo que podía ser una buena oportunidad, pues la verdad que lo hicimos muy rápido, y prácticamente en 6 horas y media se cerró el fichaje, también obviamente por la voluntad que tenía el jugador de venir aquí. La verdad que todo ayudó mucho. ¿El primero que tomó contacto con él fuiste vos, Aitor? Sí, así es. O sea, yo inicié el contacto, y luego cuando ya estábamos cerca ya le llamó el profe que ya había hablado con él porque lo había intentado llevar a otro club con anterioridad. Entonces, el jugador obviamente ya estaba contento porque sabía que el técnico lo quería, estaba contento porque sabía que el club lo quería, estaba contento porque conoce el club, sabe dónde viene, sabe cómo es nuestra gente. Creo que el año pasado, esos partidos de Copa Libertadores creo que le recordaron a todo el mundo la grandeza que tiene este club y su gente, y eso también hace más atractivo para los futbolistas del exterior el hecho de querer venir aquí. ¿Por caro o se amoldó un poco el presupuesto de Olimpia, Aitor? Sí, nosotros tenemos una hoja de ruta muy definida, manejamos un documento con el presidente y con Coto, obviamente también con la directiva, ¿no? Pero son con las personas con las que yo estoy en el día a día trabajando más de cerca con el tema de las incorporaciones, donde tenemos muy claro el margen de maniobra que se nos ha quedado por los jugadores que han salido, el margen con el que podemos trabajar, y obviamente no nos salimos un milímetro de eso. ¿Hubo contacto con Arturo Vidal de su parte, Carlos? Nosotros siempre, como decía antes, siempre estamos atentos a los jugadores de jerarquía, los jugadores que pueden llegar a ayudar y a dar un salto de calidad al club, pero nosotros no estamos en la carrera por Arturo Vidal, porque justo como te estaba diciendo ahora, es un jugador, grandísimo jugador, pero que además él también conoce el club y conoce a nuestra afición y sabe lo grande que es Olimpia, pero económicamente está fuera de nuestras posibilidades. ¿Y con Claudio Aquino contactaron? Claudio Aquino es otro jugador que es muy interesante, pero pertenece a otro club que es Vélez, que no tiene ningún interés en deshacerse del jugador, con lo cual nosotros no podemos pujar por él. Aitor, ¿cómo le tomó este anuncio que hizo el presidente la semana pasada, que no se va a presentar para seguir en su rol de presidente del Olimpia? ¿Le sorprendió? ¿Les dejó algo desorientado o no? Bueno, nosotros sabíamos que él había tenido un desgaste muy grande porque ha hecho un esfuerzo enorme en estos 2 años que lleva a la cabeza del club. Sabemos todo
el gran trabajo que ha hecho y obviamente las dificultades, el nivel de presión que había para pagar todas las deudas, las amenazas que había con quita de puntos, con descensos y demás, y sabemos que ha tenido un desgaste muy grande y bueno, desorientados no, porque él, bueno, hasta marzo sigue siendo presidente y él manifiesta también la intención de seguir de alguna manera ligado al club, y lo único, en mi parte por lo menos, lo único que sentimos que siento es agradecimiento hacia él por la confianza que me ha dado siempre, nada más que eso. Carlos, para el inicio del campeonato, entonces, todos están habilitados, ya depende del cuerpo técnico, están registrados estos futbolistas para el inicio del campeonato. O sea, con Fernando creo que todavía falta alguna cosa para registrarle, o sea, no está, por eso todavía no se ha anunciado oficialmente, falta ajustar alguna cosa, pero sí, la idea es que se registre para que se habilite para el fin de semana, y los demás jugadores sí ya están registrados, pero como te decía, obviamente los jugadores que han hecho pretemporada con sus clubes seguramente partan con alguna ventaja de cara al viernes, pero eso es una decisión 100% del cuerpo técnico que valorarán ellos. No había vuelta atrás con el gramado del estadio, había que hacer esos trabajos sí o sí, renunciar un poco a lo que significa la localía, Hitor. Sí, yo creo que en algún momento era una cosa que se iba a tener que hacer, porque bueno, va a ser a partir de 2025, además es un requisito de la APF, es que solamente hay un tipo de gramado. En algún momento había que hacerlo, creo que era un buen momento hacerlo ahora. Y respecto a la localía, bueno, nosotros la verdad que cuando está nuestra gente nos sentimos locales en cualquier cancha, así que si bien obviamente para uno nuestra cancha principal, hacer de local en Defensores o en cualquier otra cancha, nos vamos a sentir igual de locales y bien respaldados por nuestra gente. ¿Aproximadamente para cuándo proyectan volver a Para Uno? Y más o menos lo que marcaban era 100 días desde el inicio, así que yo creo que será más o menos aproximadamente mitad de abril, si no hay ningún cambio, no hay ningún inconveniente. Con esto, si hablamos de abril, estaríamos hablando ya de pasada la sexta fecha, ¿verdad? Claro. ¿Piensan el clásico del Defensores del Chaco o piensan llevarlo al interior, Carlos? Realmente no hemos entrado a valorarlo todavía, si te soy sincero. Ahora mismo estamos